Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno ver esta sala tan llena para una discusión tan importante. Gracias, querido presidente Guillermo, y a toda nuestra junta directiva por esa presentación, que creo que era bueno poner varios temas sobre la mesa. A los señoras y señoras precandidatas, muchas gracias por asistir a este encuentro. Yo voy a ser muy rápido mientras adecuamos el set para esta conversación. Voy a simplemente mencionar algunas cosas que consideramos desde Bogotá y Cundinamarca son bien relevantes. La primera, y creo que es muy importante, suena de forma pero es bastante de fondo, y este es un espacio de construcción de opiniones, bastante democrático en su integridad, pero por supuesto sobre la base del respeto y la conversación, que como gerente debo decir de entrada y que seguramente el doctor Miranda ahora va a reforzar. Pero qué bueno tenerlos acá para poder conversar sobre ciudad, sobre posiciones distintas y sobre el futuro de nuestra ciudad. Lo segundo, para no entrar en tanto detalle, porque creo que, digamos, ya cubrimos buena parte de los problemas, tanto nacionales como regionales y de las posibles soluciones, yo quiero dejarles algunos números que nos van a servir para la conversación con los señores y señoras precandidatos. Y es algunos elementos de lo que hay que ver en Bogotá, en el estado actual y en la región, pero también un poquito las oportunidades y necesidades que nos imaginamos hay que tener en cuenta. Entonces, arranquemos con esto. Y es que esta es la realidad en la que nos toca empezar a discutir los próximos 4 años. Primera realidad es que el mercado de vivienda ha entrado en una fase de contracción importante. Veámoslo en términos trimestrales, mensuales, anuales, en cualquier indicador estamos en un cambio de tendencia y en un punto de quiebre bien importante de nuestro mercado. Y eso nos implica varias cosas a la hora de hablar de la discusión. Yo no me voy a detener en las cifras, pero quiero que se lleven esta idea. ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué piensan los hogares y cómo va nuestra actividad? Para tener el feeling de nuestro mercado. Y cuando uno arranca, la oferta, los lanzamientos han venido contrayéndose en términos anuales en un 21.8%. Es decir, estamos lanzando un 20%, un poco más de un 20% que lo que lanzábamos hace un año. Desde el punto de vista de la demanda, los hogares están comprando o han tomado la decisión de comprar un 20% menos de vivienda en términos anuales. Luego el mercado de nuevo nos muestra esa contracción, pero desde el punto de vista del inicio de obra, todavía el volumen de actividad es grande. Estamos creciendo en un 10.4. Eso no nos debe poner tan contentos, de hecho nos debe poner más preocupados, y el punto es, claramente vamos a encontrar un escenario en el que, producto de no lanzar nuevos proyectos, producto de que no se estén comercializando, vamos a tener una contracción en el empleo. Hoy en nuestra ciudad tenemos poco más de 215.000 o 217.000 empleos directos, cerca de 400.000 si le sumamos los indirectos. Pero ese número, que hoy en día relativamente se sostiene, puede fácilmente venirse abajo si esta dinámica entonces no logramos revertirla. Por tanto, hablar de vivienda en la discusión democrática es bien importante, pero sobre todo de qué vamos a hacer para reactivarla, y ese es uno de los puntos importantes. Paso muy rápido en los términos trimestrales, pero los números simplemente nos dicen, en términos trimestrales se agudiza la contracción, ya no caemos en un 25, sino en un 45, 57 y 30%. Por tanto, lo que nos dice los números de corto plazo es que el fenómeno se empieza a agudizar y por tanto tenemos que actuar rápido para ver cómo podemos frenar este contexto. Dicho de otra forma, y estas son las noticias que uno no quisiera dar, pero por eso se nos vuelve en un objetivo revertirla, si no logramos cambiar esta tendencia, tendríamos un primer año en la historia inmobiliaria, primer año en el que estoy asumiendo la gerencia del gremio y que me hace muy contento, donde la actividad va a cerrar con un 35% menos. Entonces, me dejan una línea base bastante fácil para los próximos años, pero también eso va a implicar de manera importante lo que ocurra con nuestro sector. ¿Qué pasaría entonces? Una reducción en lanzamientos si continuamos con esta dinámica en ventas y en inicios de obra que nos puede llevar a esos niveles. Segundo punto importante, lo mencionaba esta mañana la doctora Patricia González, la secretaria de Integración Regional, este ya no es un mercado exclusivamente de Bogotá. En efecto, no es un mercado de 8 millones de habitantes, sino es un mercado de 12 millones de habitantes, donde tenemos que entender las dinámicas demográficas, por supuesto, y de funcionalidad, porque a nivel de la región, pues básicamente el comportamiento es el mismo. Si no continuáramos, Cundinamarca tendría una reducción, o los municipios aledaños, de actividad del orden cercano de nuevo al 30%, de pronto menos en algunos otros indicadores.
¿Qué es lo más importante? Y yo tal vez voy a pasar muy rápido por algunos números que considero deberíamos tenerlos de aquí a octubre, de aquí al próximo año, pero que definitivamente nos marcan que este no es un sector menor en su impacto. Podemos hablar de número de viviendas iniciadas y todo eso, pero cuando uno lo lleva a los términos económicos, en una coyuntura económica como la actual, que es en la que estamos creciendo menos de medio punto porcentual, pues uno tiene esto. Algunos números importantes. ¿Cuánto cuesta o cuánto es la inversión anual de nuestro sector? 16.6 billones de pesos. Que no, digamos, es inversión, entra en el aparato productivo del país o de la región, mueve todos los encadenamientos naturales, pero que si uno lo ve en términos de otros factores, demandas de insumos, remuneración de los asalariados, equipo, herramienta y todo lo que involucra nuestra cadena, al final termina siendo cómo le irrigamos desde el sector de la vivienda gasolina a la economía. Cómo le logramos irrigar a todos los 54 sectores o el 54% del aparato productivo, 34 sectores con los que nos encadenamos cada vez que construimos una vivienda. Ahora mencionaba nuestro presidente Guillermo sobre la importancia en el empleo. Una vivienda, 4 empleos. Una vivienda, todo el aparato productivo del sector industrial y los sectores de mayor generación de valor agregado están aportándole a nuestra cadena. El sector financiero, el sector inmobiliario, el sector de servicios, y no menor es el impacto también que tenemos en términos de las finanzas municipales, la delineación urbana, por supuesto, todos los tributos complementarios, pero de largo plazo la renta en términos de predial. Entonces creo que no hay que mencionar todo el conjunto de elementos para decir que la inversión en vivienda es un negocio importantísimo desde el punto de vista del rédito social, del rédito económico y del rédito regional y del empleo. No podemos perder de vista, y creo que estos son algunos puntos importantes para la conversación que viene con el doctor Miranda, y es, estamos haciendo 70.000 viviendas por año en el mercado, 75.000 viviendas nuevas, Bogotá y Cundinamarca. Y uno mira los números de las proyecciones demográficas y vamos a necesitar 1.5 millones de viviendas. Eso mal contados, 125.000 viviendas año. Tenemos que tener el reto de pasar de 75.000 o 80.000 a 125.000. Varias recetas podemos inventarnos, pero desde la discusión, por supuesto, de política local es un factor fundamental. 125.000 viviendas años para atender la formación de hogares, 900.000 en Bogotá, del millón y medio, y 600.000 en los hogares de Cundinamarca que se van a formar en los próximos 12 años. Segundo elemento, lo mencionaba el presidente, el mercado de renta. La solución de vivienda no es exclusivamente construir para vender. Es el modelo tradicional, lo hemos hecho a lo largo de las últimas 3 décadas, se ha perfeccionado, se ha venido perfeccionando cada vez más, de pronto se pone en riesgo en algunos momentos de la historia, ojalá pasen rápido esos momentos, pero el modelo de construir para vender es un modelo bien importante. No podemos olvidarnos del modelo de construir para arrendar. El presidente mencionaba sobre 15 proyectos de vivienda multifamiliar, probablemente Chile es un buen benchmark de análisis, pero en cualquier caso tenemos que la tasa de no propietarios en Bogotá y la región sigue aumentando. Y eso implica que tenemos que tener un producto inmobiliario, unas normas urbanísticas, una política de vivienda que reconozca esa realidad. De otra forma, estamos dejando a la mitad de la población sin una lógica de ordenamiento, de política de vivienda y de entendimiento de nuestro mercado por fuera. Y eso creo que sería uno de los grandes elementos a tener en cuenta. Tercero, la vivienda de interés social. Vivienda de interés social, yo creo que de nuevo es el norte. Hoy en día el 75% de la vivienda que estamos haciendo en la región es vivienda de interés social. Con el 80% de los hogares con ingresos de menos de 4 salarios mínimos. Por primera vez en la historia hemos logrado que la pirámide poblacional o sociodemográfica se adecue con la composición de la oferta de vivienda. Nos faltan 5 puntos porcentuales. Lo que no podemos es dar reversa y permitir que volvamos a un mercado particularmente de no bis, cuando lo que más necesitamos es vivienda de interés social. Si ha servido mi casa ya para Bogotá y la región, ha servido y mucho, ha servido demasiado. Claro, tenemos muy buenos aliados, las cajas de compensación familiar, la Secretaría de Hábitat con los programas que nos planteaban esta mañana, una gobernación, por supuesto, también jugada con los temas de vivienda, pero en términos gruesos, a lo largo de los últimos años, 45.000 hogares se han beneficiado de la región, se han beneficiado de Mi Casa Ya. Por tanto, el impacto de Mi Casa Ya no es menor y en cualquier caso, ahora lo planteaba el presidente,
pues no ponderar desde el punto de vista de que nuestra ciudad y nuestra región requieren puntos adicionales a la hora de calificar subsidios, pues hay que evaluarlo. De 250.000, 45.000 es un número relevante y sobre todo, más que el número, el efecto social de un programa que concurre muy bien con programas del distrito y con programas de las cajas de compensación. Por último, y tal vez me quedan 2 mensajes para darles rápidamente la palabra, un tema que para nosotros es bien importante y qué bueno que estar aquí todos reunidos para esta conversación. Las micro, pequeñas y medianas empresas, pongo comilla ahí, economía bastante popular, son la base de nuestro tejido empresarial. Nosotros hicimos este conteo con los proyectos existentes y voy a ponerlo aquí arrancando con la conclusión. El 85% de las empresas de construcción en Bogotá y la región son micro, medianas y pequeñas empresas. Y esto lo podemos ver de manera muy rápida. Aquí la clasificación en función de ventas anuales, pero lo que uno puede decir, tenemos 726 empresas desarrollando proyectos de vivienda en Bogotá y la región en este momento. De esas, como les decía, 85% son medianas y pequeñas. Y este cúmulo de empresas desarrollan nada más y nada menos que 6 de cada 10 proyectos. Por tanto, no es un negocio de grandes empresas. Por supuesto que por la escala se requieren en algunas intervenciones empresas de mayor tamaño, pero cuando uno ve 726 empresas, solo 112 son grandes desarrollando proyectos, uno dice, ok, este mercado tiene un tejido empresarial acorde incluso con la dinámica económica y que hay que prestarle toda la atención, porque además de los efectos sociales, de los efectos económicos, pues si no sacamos adelante el mercado de vivienda también se nos pone en riesgo el tejido empresarial que es tan importante para nuestra región. Y por último, y creo que en este tema es quizás lo que más vamos a debatir, pero creo que con esto hemos cubierto un poco los temas que van a entrar en nuestro panel, pero una condición necesaria para todo esto. Hemos hablado durante una buena parte de la mañana, ahora el presidente hizo una correcta explicación y detallada sobre los temas de la demanda, pero la condición de la oferta como punto de partida, más allá de todo lo que implica lanzar proyectos, es la habilitación oportuna de suelo. Yo no voy a entrar al detalle sobre el tema, creo que la secretaria María Mercedes hizo una muy buena presentación, la secretaria Nadia también hizo una presentación muy interesante, el panel nos dio insumos al respecto. Yo quiero poner algunos números simplemente para tenernos, o arrancar nuestra discusión con Bogotá en la cabeza y los números de lo que implica el suelo. Hoy en día tenemos, esta es nuestra ciudad, suelos de expansión, 2.330 hectáreas. Voy a sobreponerle algunas capas adicionales para ver qué suelo tenemos y sobre todo cuánto se puede ponderar eso en términos económicos. Lo segundo, y descontándolo, es decir, sin sumarlo, en tanto se transponen en algunos casos, si le pusiéramos los planes parciales en formulación, ya llegamos a 3.000 hectáreas. Pero hay algo que es bien importante y la secretaria María Mercedes nos invitó a trabajar, que lo ha hecho de manera muy generosa, sobre las actuaciones estratégicas. Y le ponemos las actuaciones estratégicas que esperamos sea un suelo que podamos desarrollar con este tejido empresarial de medianas, pequeñas y grandes empresas, y el mapa nos da esto, 9.000 hectáreas, 9.121 hectáreas. Bogotá tiene mal contados 40.000, es decir, tenemos el 25% de nuestro suelo con un potencial de desarrollo que requiere muchas cosas, infraestructura, requiere gestión, pero sobre todo requiere decisión de administración pública y ahí creo que es parte de la discusión que quisiéramos tener. Claro, nos vamos a trabajar este año para poder tratar de sacar lo que más podamos este año, eso es muy importante, pero creo que el reto de mediano plazo va a quedar y qué bueno que sobre esta condición de 9.125 hectáreas discutamos, generemos suelo con las condiciones o no de demanda que tengamos, con los aliados, con todo lo demás, pero nuestra ciudad puede seguirse desarrollando de manera importante y el suelo debe ser una prioridad en su habilitación. Yo quise pedirle al equipo económico, que además son muy juiciosos haciendo cálculos junto con el equipo de urbanistas, y les dije, oiga, ¿cuánto podríamos generar en inversión si yo mañana desarrollo todo ese suelo? Si yo quisiera mañana desarrollar todo ese suelo, ¿cuál es el impacto que tengo? En términos de viviendas, y el primer cálculo es, podemos hacer 1.1 millones de viviendas nuevas, con un indicador básico de ocupación. Por tanto, ahí tenemos un potencial enorme que requiere, de nuevo, gestión, ordenamiento, administración pública, decisión y conversación público-privada para sacarlo adelante. ¿Cuánto podríamos tener ahí?
268 billones de pesos de inversión. A mí ese número todavía me sigue sorprendiendo, pero si mañana me pidieran y yo solo tomara el mapa y dijera voy a construir todo eso, puedo tener un equivalente al 75% del PIB de la ciudad. Los números en términos de inversión inmobiliaria nos permiten hablar de unas magnitudes bien interesantes y el 18% del PIB nacional. Pero quitémosle los números económicos. Espacio público, infraestructura urbana, zonas para equipamientos, los activos que realmente le quedan a la ciudad después de habilitar un suelo que tenemos ahí listo e importante. Entonces, además de hablar de números económicos, el negocio de ciudad en términos de lo que le queda de activos es bien importante. En resumen, y para arrancar nuestro panel, yo creo que podemos irle dando a nuestros precandidatos y precandidatas la oportunidad de que vayan entrando, pero simplemente quiero decir, una demanda creciente. La coyuntura hay que verla, pero veamos de largo plazo. Hay una demanda creciente que es importante. El segundo, vivienda en renta nos permitiría duplicar la inversión. Pensemos en proyectos de vivienda en renta, no solo desde el cierre financiero, desde el ordenamiento, de lo que implica desarrollar nichos de negocio como la vivienda colectiva, como senior living y todo lo demás, ahí tenemos la posibilidad de crecer. Mantengamos con todo el esfuerzo del mundo que 3 de cada 4 viviendas sean sociales. Es la naturaleza socioeconómica de nuestra ciudad y hay que tenerlo como un tema importante. Y un tejido empresarial que debemos cuidar, la tarea que tenemos desde este gremio y que la hacemos con todo el cariño, cuidar todo nuestro tejido empresarial, que en su mayoría, como lo hemos visto, son MIPYMES. Y una gestión de suelo urbanizable que lo vemos no solamente como un elemento de ordenamiento, de visión de ciudad, sino como una gran oportunidad. Si uno le mostrara esto, y bueno, la próxima esperamos poder tener al ministro de Hacienda, al viceministro de Hacienda, pero si yo le digo, ¿cuál es la mejor estrategia contracíclica que puede tener el país? Por supuesto, el presidente me diría subsidios, y eso es claramente un factor, pero la que sería costo eficiente, o más costo eficiente desde el punto de vista fiscal, sería una decisión sobre habilitar suelo. Si yo habilito suelo, es la mejor posibilidad de jalonar inversión. Fiscalmente, ¿cuánto me cuesta? Probablemente un número cercano a 0. ¿Y cuánto puedo generar en potencial de generación de empleo, de activos para la ciudad y de futuro recaudo? Por tanto, simplemente quiero dejarles en la discusión que la gestión oportuna de suelo realmente, además de todo lo que nos da de ciudad, es probablemente la mejor política contracíclica en un momento tan complejo de nuestra economía y nuestra ciudad. Con todos estos números, arrancamos entonces nuestro panel y sin olvidarme de la última, integración regional, que sé que es un tema importante a tocar ahora en nuestra conversación. Mil gracias por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Miranda, director del diario Portafolio, y Camacol Bogotá, Cundinamarca, me ha invitado a moderar este conversatorio de precandidatos a la alcaldía de Bogotá, visión, proyección y retos para Bogotá 2024-2027. E insistimos en el concepto de conversatorio porque, queridos precandidatos, tiempo para réplicas y para ires y venires habrá en estos 6 meses que restan de campaña. La intención de este conversatorio es precisamente que los afiliados a Bogotá, a Camacol Bogotá, Cundinamarca, y las personas que están acompañándonos desde las plataformas puedan conocer la posición de ustedes en temas muy importantes alrededor de no solo la vivienda, el urbanismo, sino el entorno de negocios. Aquí estamos ubicándonos de una manera aleatoria, ya veremos por qué, y le pido a los precandidatos que se ubiquen de acuerdo a el número A1, A2, A3, A4, que les corresponde, en este orden hacia acá, y B1, B2 y B3 acá. Originalmente teníamos una división equitativa entre ambos equipos con los aspirantes confirmados, pero tuvimos la confirmación de un precandidato que hoy se encuentra o que en pocos días ocupará
un cargo en el gabinete nacional. Por ende, a última hora, todos saben, esa es la razón por la cual tenemos estos dos grupos diferenciados. Los precandidatos entenderán esa situación. Teníamos al doctor Jaramillo confirmado y el doctor Jaramillo ya no nos acompañará porque tendrá unas funciones distintas. Entonces, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestros precandidatos a la alcaldía de Bogotá. Este es nuestro lado A y este es nuestro lado B. Completamente aleatorio y sin mayor intención de A, ni de B, ni nada, solo letras. Entonces, ya les voy a explicar por qué hicimos ese cambio. Antes quiero darle la bienvenida, doctor Juan Daniel Oviedo, exdirector del departamento. Se me adelantaron a una de las reglas que iba a decir, que era pedir a todos los acompañantes y afiliados abstenerse de estas manifestaciones de apoyo o de rechazo a los candidatos. Queremos hacer un conversatorio muy centrado en los temas y queremos evitar entonces también aplausos y emociones de esa naturaleza. Se los pido de verdad para el funcionamiento de nuestro debate. Tomemos ese aplauso en general para todos nuestros 7 precandidatos que se encuentran aquí y así con todo. Cogemos todo, aplauso y rechazo. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Juan Daniel Oviedo es director del Departamento Nacional de Estadística. También nos acompaña el concejal Martín Rivera. También nos acompaña, por favor, gracias. También nos acompaña el concejal Carlos Carrillo. También nos acompaña la concejal Lucía Bastidas. Este es el grupo A y el grupo B nos acompaña el ex senador Rodrigo Lara. Nos acompaña la concejal María Fernanda Rojas y nos acompaña el exministro Diego Molano. Otro aplauso para todos y así podemos expresar la alegría que nos da tener a estas 7 aspirantes a la alcaldía de Bogotá 2024-2027. Vamos entonces, antes queridos precandidatos, quisiera hacer algunos agradecimientos no solo a los organizadores de este evento. Quiero agradecer al presidente de Camacol, el doctor Guillermo Herrera, también al vicepresidente de la Junta Directiva de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, Juan Antonio Pardo y Pablo Basto. Muchas gracias por, generar esta asamblea donde tenemos este espacio. Asimismo, a todos los integrantes de las juntas directivas de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, a representantes legales y demás representantes de todos los afiliados. Recordemos que esto es una asamblea de este gremio de la construcción regional Bogotá-Cundinamarca, y también a Edwin Chiribí y a todo su equipo por la organización de este evento. Muy bien, entonces vamos a decir unas reglas luego de toda esta dinámica. Explicamos un poquito la dinámica. Nosotros dividimos estos dos grupos A y B precisamente para poder tener un conversatorio precandidatos fluido y a los temas. Como todos ustedes saben que han estado en debates anteriores y en situaciones anteriores, cuando comience la pregunta del número 1, la pregunta del número 7 o debe repetir o debe, etcétera, etcétera. Y entonces decidimos partir en estos dos grupos para tener un mayor dinamismo, para poder tener una mayor interlocución. Vamos a tener 3 paneles, 3 segmentos temáticos. Y en esos 3 segmentos temáticos van a estar conformados de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pregunta a todo el grupo A, que va a responder esa pregunta, y voy a hacer una pregunta distinta al grupo B. Les pido por favor a los precandidatos que nos abstengamos de responder la pregunta del B y quedemos en el grupo A. Y los del B queden en el grupo B y los del A queden en el grupo A. Luego vamos a tener al final de cada segmento, y por eso tienen esas paletas ahí, unas preguntas para dinamizar y para relajar un poquito y darle más dinamismo, que son preguntas de sí y no. Están construidas para responder así, sí o no. Les pido que depende, etcétera, etcétera, concentremos en el sí y no. ¿Cuál es el objetivo de esa fórmula? Poder encontrar posiciones claras y poder animar y poder tener una mejor exposición de los temas. Cada una de las preguntas tenemos un tiempo que yo sé que es corto, de 2 minutos para responder, yo lo sé. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Para claridad de los precandidatos y de todos ustedes. Porque con Camacol, Bogotá, Cundinamarca queremos tener
una profundización en el mayor número de temas. Sacrificamos, lo sé, la capacidad que tienen ustedes de expresar muchas de sus ideas y propuestas en aras de poder cubrir el mayor número de temas, que sabemos que son muy complicados. Entonces, esa es un poco la condición. Tenemos, y agradezco al máster que maneje estos tiempos que se encuentran aquí, visuales en estas pantallas para todos. Apenas pase ese tiempo, deberé interrumpirlos desafortunadamente. Y les pido por favor que nos ajustemos a esta dinámica para poder cumplir con la programación, que es ambiciosa. Tenemos 3 segmentos. El primero es de vivienda y reactivación económica, el segundo es de planificación y desarrollo urbano y el tercero es de entornos de negocio e inversión. Y vamos a tener preguntas abiertas para cada grupo, preguntas de sí, no, siguiente segmento. Muy bien, demos entonces el inicio, después de todas estas aclaraciones, a nuestro conversatorio Camacol, Bogotá, Cundinamarca, visión, retos, proyección para Bogotá 2024-2027. Comencemos con el grupo A entonces. Voy a ir cambiando el orden de las respuestas, pero comencemos inicialmente con este orden. Concejal Lucía Bastidas, la pregunta para el grupo A es la siguiente: ¿cómo reactivar la construcción de vivienda y desarrollo de proyectos inmobiliarios en Bogotá? Concejal Lucía Bastidas. Muy buenas tardes para todos y todas. Primero que todo, sin seguridad no hay reactivación económica, sin seguridad no hay vivienda. No le quitemos el sueño a los bogotanos de que puedan tener vivienda. Ya lo veíamos en la exposición del doctor Guillermo Herrera, lo que significa Mi Casa Ya, que va a sacrificar la vivienda de interés social en los bogotanos. No vamos a tener. Entonces lo que yo estoy diciendo es, nosotros revisemos ese 15% de recursos que le estamos dando a la CAR, que Bogotá le da a la CAR. Sí, estamos pensando en región metropolitana, pero necesitamos 1.090.000 viviendas en Bogotá, muchas de esas de interés social. De ese 15% que tenemos que llevarlo al Congreso y le vamos a pedir a los parlamentarios para que lo invirtamos en ambiente y en vivienda. Necesitamos un Mi Casa Ya para Bogotá, para que suplamos ese déficit que vamos a tener con la nueva categorización que tiene el gobierno nacional. Entonces es necesario que nosotros ese 15% que le estamos dando a la CAR lo invirtamos. 500.000 millones de pesos quiero invertirle a la vivienda de interés social para que suplamos el déficit que hay, cubriendo 20 salarios mínimos para 25.000 personas en Bogotá. Esa es una manera de reactivar la vivienda. Y recuerden que alrededor de la vivienda están los electrodomésticos, las cortinas, los obreros, el que enfaticemos en lo que significa para los bogotanos y bogotanas tener vivienda nueva. Ese es el compromiso que voy a adquirir, por un lado con la CAR y el otro sacando el presupuesto. Necesitamos redoblar esfuerzos en la Secretaría de Hábitat para gestionar suelo. Aquí no hay ninguna actuación estratégica. Fue el doctor Chiribí muy políticamente correcto, pero las actuaciones estratégicas están detenidas y Bogotá va a estar detenida 6 años, entonces necesitamos gestionar suelo. Muchas gracias, concejal Bastidas. Gracias por ajustarse el tiempo. Concejal Carrillo, la misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Camacol por la invitación y rápidamente les cuento qué es lo que pasa aquí. Yo tengo serias dudas acerca de la exactitud de esas cifras que acaba de dar mi colega Lucía Bastidas. Yo francamente creo que hablar de que Bogotá, ni siquiera la región, Bogotá, necesita 1 millón de viviendas nuevas, eso no es real. Y obedece, qué bueno que tenemos aquí a un exdirector del DANE para que nos cuente, por ejemplo, por qué esas cifras no coinciden con las cifras que utilizó Planeación Distrital para el POT actual. No coinciden. Ellos hablan en planeación de alrededor de 800.000 viviendas y la meta es alrededor de 500.000. Y hemos visto algo que me pareció muy interesante en la intervención que acabamos de escuchar, y es que el mercado está alcanzando un límite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues por supuesto que tenemos que generar nuevas construcciones porque, y me encanta poder estar en este auditorio, eso genera hoy más del 20% del PIB de Bogotá. Y no solamente es pegar los ladrillos, es de dónde vienen los ladrillos y de dónde viene la pega y los obreros, etcétera. Por supuesto. Y
les cuento una cosa, el 77% de las constructoras en Bogotá son pequeñas y medianas. Es con ellos, de la mano de los pequeños y medianos constructores, que se puede lograr un enorme y ambicioso proyecto de vivienda pública. Aquí, en los años 60 y 70, con el Instituto de Crédito Territorial y con el Banco Central Hipotecario, se hizo vivienda de calidad. Vivienda a precios asequibles que hoy lamentablemente no existen. Y esto puede sonar polémico para algunos, pero eso se logra. Reactivar la vivienda se logra con seguridad jurídica y con un ambicioso programa de vivienda pública. Muchas gracias, concejal Carrillo. Concejal Rivera, ¿cómo reactivar la vivienda en Bogotá? Pacho, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en este panel. Lo principal, lo presentaba además Guillermo en su explicación, tiene que ver con los subsidios que da el gobierno nacional. La siguiente administración de Bogotá debe tener una relación directa con el Ministerio de Vivienda para seguir fortaleciendo esos subsidios que han demostrado ser eficientes precisamente porque le ponen la plata en el bolsillo del consumidor. Luego, en Bogotá está el instrumento más importante, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Desafortunadamente no se pudo debatir. Yo en principio no estaba de acuerdo con ese POT. Expliqué en 40 razones por las cuales había una serie de errores, pero al final se decretó. Es lo que tenemos y es el instrumento que cuentan ustedes para su desarrollo industrial y la ciudad para ejecutar un modelo de ordenamiento territorial. Un modelo que, entre otras, yo considero lo debemos ir ajustando conforme pasa el tiempo. Independientemente y al margen de las cifras, porque sí ha sido un debate profundo durante los últimos 5 u 8 años, sí se deben garantizar unas zonas de suelo para ir construyendo esa ciudad. Ya hablaba ahorita Edwin en su intervención una serie de hectáreas. Le hizo falta un elemento fundamental que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial y son las áreas de integración modal. Yo creo profundamente en el desarrollo orientado al transporte sostenible. Hablaba también Guillermo sobre esas infraestructuras del transporte y hacia ahí tenemos que ir enfocando el desarrollo de la ciudad. En las áreas de integración modal, que terminan siendo una especie de incógnita porque ni siquiera es la Secretaría de Planeación la quienes la reglamenta, sino es la Secretaría de Movilidad, es donde tenemos la oportunidad y la capacidad para poder garantizar la habilitación de ese suelo, entre otras, porque ahí son muy generosos los reglamentos para que ustedes puedan hacer una mayor edificabilidad y ahí hay entonces, Pacho, un instrumento concreto para habilitar ese suelo. Muchas gracias, concejal. Doctor Juan Daniel Oviedo, ¿cómo reactivar la vivienda? Adelante. Francisco, buenas tardes a todos los participantes de este congreso, en particular a las directivas de Camacol, y un saludo muy especial a los precandidatos y precandidatas que nos acompañan. Varios temas. El primero, es importante reconocer que el sector construcción no ha recuperado la totalidad de los empleos que tenía antes de la pandemia. Normalmente Bogotá tenía, según las cifras del DANE, aproximadamente 300.000 personas ocupadas directas en el sector construcción y en el año 2022 y lo que lleva de 2023 necesitamos crear aproximadamente 120.000 puestos de trabajo de más porque solamente tenemos 186.000 personas ocupadas. Esto significa que las políticas de generación de empleo que nosotros estamos diseñando deben reconocer la necesidad de apoyar el empleo en un sector que ustedes conocen es impulsor, pero sobre todo un sector clave que es el de servicios especializados de construcción. Hoy en día los costos más importantes que están enfrentando los constructores de edificaciones en Bogotá se deben a concreto, cuadrillas y servicios especializados. Entonces, estamos dispuestos a definir medidas focalizadas para dar subsidios a la generación de empleo en el sector construcción que permitan reducir los costos y permitir que la relación beneficio-costo de los proyectos de inversión en vivienda sean realidad. En segundo lugar, necesitamos sustituir o complementar las ayudas del gobierno nacional en el caso de Bogotá. Yo verdaderamente no soy tan optimista sobre la posibilidad de refocalizar los cambios que se hicieron en Casa Ya. Yo creo que esa es una decisión que va a ser muy difícil echar reversa y por consiguiente necesitamos, en alianza con las cajas de compensación familiar, que ya en Bogotá han dado 46.000
subsidios asignados de vivienda en el año 2022, podamos complementar con presupuesto del distrito esa asignación no solo para la cuota inicial, sino también para la tasa de interés que presentan estas personas. Y finalmente, tenemos que ser más efectivos en la habilitación de suelo y por eso el tenemos que distrito cortar se acá. compromete a generar... No, tenemos que cortar acá. Grupo B. Doctor Rodrigo Lara, salgámonos un poquito de Bogotá y entremos a la región metropolitana. Con una región metropolitana que puede estar entre unos 12, 13 millones de habitantes, ¿cómo aprovechar ese grupo de personas, ese universo de ciudadanos para generar impulso a la vivienda? Impulso de vivienda. Impulso de vivienda. Pues mire, permítame, yo me paro. Lo primero que tenemos que hacer para impulsar el mercado de la vivienda es encontrarle soluciones al tema de las tasas de interés. Eso es lo que realmente está produciendo un efecto y afectando realmente el mercado de la vivienda. Tenemos tasas de originación de 14, 15%, lo cual significa básicamente que una persona está pagando cuotas de 500.000 pesos más de lo que se está originando en el Fondo Nacional del Ahorro con tasas de 9%. Hace poquito el presidente Camacol con el presidente de Asobancaria se reunieron con el gobierno nacional y los bancos y lograron, por ejemplo, un acuerdo muy importante para reducir las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Yo creo que ese mismo esfuerzo debe intentarse, debe buscarse para que las tasas de interés con lo que se está originando hoy en la banca bajen básicamente, porque están en 14, 15% y eso está muy alto. Se permitió la ampliación de créditos a 30 años, pero eso solo significa, me contaban en Camacal, una reducción de la tasa, de la cuota mensual del 5%. No es suficiente. Hay que seguir el ejemplo del Fondo Nacional del Ahorro. Si en materia regional, pues mire, ese es el reto más importante que tenemos nosotros. Yo tenía por aquí unas fotos. Ese es el reto más importante que tenemos nosotros en este momento. Bogotá es la única ciudad que apenas está iniciando un proceso de integración regional. Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, todas esas ciudades cuentan con un proceso de integración regional hace mucho tiempo. Si nosotros no hacemos un buen proceso de integración regional, pues vamos a tener básicamente una sabana de Bogotá, que me permite aquí, Pacho, que se va a parecer a esto, Ciudad de México, que es básicamente un Cedritos en una expansión desordenada, sin infraestructura y sin servicios públicos. Si nosotros no activamos un buen esquema de integración, si activamos un buen esquema de integración regional con Bogotá región, logramos una conurbación como la de Tokio, que cuenta con todos los servicios públicos, con infraestructura de transporte y con una integración de los diferentes municipios. Ese es el reto. Ese es el reto y es uno de los retos más importantes que tiene hoy la ciudad. Y eso implica articulación de las políticas de uso de suelo, que es lo más importante, articulación de la política de servicios públicos y una articulación de toda la política de la infraestructura de transporte en la ciudad de Bogotá región. Gracias. Gracias. Por favor, la misma pregunta, concejal María Fernanda Rojas. ¿Oye? Ah, ya, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí también es un gusto estar acá, pues con el gremio que estará atento a las propuestas de quienes representamos distintas alternativas en esta campaña de la Alcaldía de Bogotá. Y un saludo para mis compañeros y compañeras de panel. Y a Pacho, por supuesto, y agradecer esta invitación de Camacol. Estoy de acuerdo, digamos, con Rodrigo en que pues ahí hay un factor que hay que buscarle que a nivel nacional con el Banco de la República pues haga una revisión. Si la gente tiene estas tasas de interés y esta barrera enorme para acceder al crédito, pues digamos eso va a ser un factor clave para superar esa recesión del mercado. De hecho, están aumentando los desistimientos, están disminuyéndose las ventas, digamos, una recesión en las iniciaciones, etcétera, porque si la gente golpeada por la pandemia y con, digamos, estas decisiones de la política de las tasas de interés, pues va a generar ese problema. En segundo lugar, en la región metropolitana, entre las discusiones que se han dado, se han marcado unos hechos metropolitanos en torno a los cuales se ha trazado el rumbo de esa región.
Está pues el tema de abastecimiento, que es clave, el de movilidad, que es clave. Algunos tenemos diferencias en la manera como se ha concebido algunos aspectos de la región metropolitana, pero coincidimos en la necesidad de tener estos mecanismos de coordinación y de integración regional. Y a propósito del tema de vivienda, me parece que un hecho metropolitano nuevo sobre el cual deberíamos hacer un énfasis es justamente encontrar un esquema de subsidios de vivienda a nivel regional, a escala regional, articulando esfuerzos nacionales de la región y de Bogotá. Eso no lo tenemos, pero además es clave. Gracias. Doctor Molano. Bueno, me voy a parar ya que no se ve en esa parte del auditorio. Muchas gracias, un saludo especial a todos los invitados, a mis compañeros de panel y a todos los asistentes. Dos temas. 1.5 millones de viviendas tendrán que ser construidas en la región metropolitana en los próximos 10 años. 1.1 millones tendrán que ser construidas en Bogotá. La decisión del gobierno Petro al modificar Mi Casa Ya quiebra una tendencia fundamental de construcción de vivienda a lo largo de los últimos años, y eso va a obligar a repensar la forma como operamos en Bogotá de fondo y especialmente en la nueva autoridad metropolitana en la Sabana de Bogotá. Por eso lo que requerimos primero es activar en Bogotá. Si se activa Bogotá puede tener unos efectos para que funcione Mi Casa Ya en la región. Y lo primero es, en Bogotá se necesitan más o menos, hoy se están produciendo 40.000 viviendas al año, necesitaríamos 60.000, que es la formación de hogares. La definición, cuando yo sea alcalde, es que nuestra meta será construir 60.000 viviendas al año en Bogotá para poder liberar que Mi Casa Ya funcione en la Sabana. ¿Cómo hacemos ese Mi Casa Ya para Bogotá? Primero, habilitación de suelos. Hoy hay 9 planes parciales, esos planes parciales, trabajando en la desburocratización, en el aceleramiento de ellos, en la coordinación de esa gobernabilidad de planes parciales, nos permiten comenzar de inmediato a generar y habilitar suelo para aplicar Mi Casa Ya. Segundo, un incremento de la plata del presupuesto de hábitat de 1.1 a 2.5 billones de pesos para asignar un subsidio complementario del Distrito Capital que mantenga esa dinámica de inversión que ya está en Bogotá para que pueda seguir también en la Sabana. Y finalmente, por supuesto, lo que más se requiere en ese momento es que el Distrito Capital con sus empresas, particularmente con Codensa, apoye a los constructores en el proceso de entrega de viviendas rápida, donde están perdiendo plata aquí en la Sabana todo el tiempo porque esa habilitación no se está dando. Articulados en el distrito, Doctor funcionando bien, le ayudamos a la Sabana de Bogotá. Gracias. No. No hay. ¿Puede, concejal, usar algún espacio de su tiempo para poder responder directamente eso? Continuamos con nuestro conversatorio y agradezco, así rinde, ¿no? Seguimos entonces con otra pregunta para nuestro grupo A, luego cambiaremos e iniciaremos con B. Esta pregunta tiene que ver con la informalidad y algunas condiciones de ilegalidad que están golpeando a familias muy vulnerables en la construcción de vivienda en la ciudad. La pregunta a los precandidatos del Grupo A es precisamente qué propuestas, qué caminos pueden ofrecer ustedes a estas familias que se encuentran abordando o que se encuentran en estos momentos experimentando construcción de vivienda o habitan viviendas informales e incluso rayando en la ilegalidad. Cambiamos el orden y comenzamos con usted, concejal Carrillo. Muchas gracias, Pacho. Pues primero, yo no creo que haya vivienda ilegal. Lo que es ilegal es la manera en que se han repartido las tierras, ¿no? Entre otras, eso es responsabilidad de algunos que han pasado por el Consejo, que han sido hasta tierreros y siguen teniendo un control mafioso de la forma en que se reparte el suelo. La informalidad ha tenido buenos ejemplos. No solamente es con la construcción formal de las grandes operaciones urbanísticas que se logran buenos resultados, y le voy a poner 2 ejemplos. La Mutua en el barrio La Fragua y el barrio Sidauto, que fueron proyectos del arquitecto bogotano Germán Samper Génico, que hace poco tiempo se fue de este mundo. Esos proyectos fueron autogestionados y autoconstruidos, fue autoconstrucción dirigida. ¿Y qué prueban esos proyectos? Que cuando hay buena arquitectura y voluntad política, se puede hacer vivienda progresiva. Usted sabe que el Pritzker
Aravena, en fin. O sea, aquí no se trata de echar abajo la ciudad para hacer grandes operaciones urbanísticas. Podemos construir de la mano de lo informal, de la mano de lo comunal, cuando existe una verdadera voluntad política. Por supuesto, eso tiene un límite. Eso tiene un límite y con eso no vamos a suplir todo el déficit. Pero otra cosa que es bien importante decir es que el déficit no solamente es cuantitativo, el déficit también es cualitativo. Simplemente llenar en un Excel que tantos cientos de miles de personas son poseedores de una hipoteca no quiere decir que vayan a vivir bien. Invertir 20 años de la vida en pagar unas tasas usureras para en últimas tener una vivienda de baja calidad y un pequeño metraje es un despropósito. Muchas gracias, concejal. Concejal Rivera, la misma pregunta. Pacho, si bien gran parte del origen urbano de Bogotá viene de esos barrios de origen informal y se ha hecho un esfuerzo muy grande por formalizarlos y por darles servicios, aún en el siglo XXI, año 2023, sigue siendo la terminal de transporte del Salitre una de las vitrinas principales del desarrollo inmobiliario. Muchas de las víctimas del conflicto armado que llegan a Bogotá buscando oportunidades entran por ahí y se los llevan inmediatamente a Bellaflor, a Pasquilla, a Pasquillita, y ahí estamos fallando. Nos ha hecho falta una política clara sobre cómo garantizar esa habilitación de suelo para aquellas familias más vulnerables que además el gobierno nacional ha sido incapaz de darles una mano. En el plan de desarrollo de esta administración y posteriormente en el plan de ordenamiento territorial propuso un concepto de loteo con servicios. Identifiquemos esas zonas que ya nos las mostraban en el mapa anterior, sobre todo en el borde sur de la ciudad, colindando con el Sumapaz, en donde podemos desde antes de que lleguen buscando ese suelo, antes de que lleguen los tierreros, los informales, a venderles por 5 millones de pesos, 14 metros cuadrados, una habilitación de ciertos servicios, pero siempre garantizando la participación activa por parte del distrito para que no se siga replicando esto. También debemos darle un enfoque a los acueductos comunitarios, un caso muy concreto, San Luis, localidad de Chapinero, allá arriba está el acueducto Colcalcos de ellos mismos, pero la empresa de acueducto no ha permitido que puedan ofrecer el servicio. De esa manera también vamos garantizando y mejorando que no se den estas condiciones. Hay un programa de esta administración que yo continuaré como alcalde y es Plan Terrazas. Esta administración le dio un enfoque muy pequeño, solamente 20.000 millones de pesos. Yo considero que ahí debe haber un acompañamiento mucho más fuerte para ir mejorando esas condiciones de vivienda, porque además en esas viviendas de desarrollo progresivo se van habilitando siguientes planchas, habitaciones para arriendos y así ir mejorando estas condiciones de la ciudad. Muchas gracias. Doctor Juan Daniel Oviedo. Varias cosas. Lo primero, cuando nosotros estamos hablando de informalidad de carácter residencial, es importante resaltar que cuando vemos el mapa de asentamientos urbanos informales o ilegales, estamos siempre en las franjas, o la mayoría de las veces en las franjas de conurbación. Por consiguiente, coincido con María Fernanda sobre la importancia de que el hecho metropolitano o el hecho regional de vivienda e infraestructura de servicios públicos es fundamental para garantizar la atención social de esos elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de las estrategias de legalización urbana o de formalización urbana o de implementación de mejoras habitacionales, siempre necesitamos algo que ustedes mencionaban, que era la habilitación de suelo. Y desafortunadamente en esas zonas de conurbación tenemos que pensar que la habilitación de suelo no solo tiene que ser en Bogotá, sino también en los municipios de la conurbación. Por consiguiente, esa integración es supremamente importante. Además, cuando nosotros calificamos y georreferenciamos el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en Bogotá, estamos viendo que para el caso del déficit cualitativo, después del hacinamiento mitigable, es el alcantarillado uno de los elementos fundamentales para ese déficit habitacional. Y ese alcantarillado es el protagonista de un conflicto, por ejemplo, casuísticamente entre Bogotá y Soacha con la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado. Por consiguiente, implementación de esos planes de legalización, formalización y de mejoramiento habitacional complementados con un avance del hecho metropolitano regional de vivienda, junto con la efectividad del distrito a partir de una unidad
de articulación de infraestructura pública y privada para la habilitación de suelo, son las herramientas a través de las cuales vamos a promover la formalización urbana en Bogotá. Muchas gracias, doctor Oviedo. Cerramos el grupo A y seguimos con esta segunda ronda A. Perdón, el orden me confundió. Ya Perdón. nos invisibilizan las encuestas, no queremos que aquí también a las mujeres. Le pido excusas a la concejal Bastidas por Pero esta entonces me omisión. ponen en 2, por favor. Sí, Gracias. tenemos unos 7 segundos más acá. Adelante, Lucía. Bueno, primero, sí existe la ilegalidad y la informalidad. Si no se habilita suelo, estamos siendo caldo de cultivo para aquellos tierreros que son una línea de negocio de las bandas criminales, porque abusan y abusan de los que necesitan vivienda y lo llevan a zonas de alto riesgo. Entonces tenemos que reubicar a las personas que están en zonas de alto riesgo, tenemos que darle dientes a la caja de vivienda popular de verdad, con recursos para hacer mejoramiento integral de barrios, trasladar a aquellos que están en estas zonas y, por ejemplo, en el Parque Entre Nubes, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, tenemos que recuperar estas zonas, sí, con seguridad, y también con los de equipos del sector de vivienda, pero tenemos que hacer allí cultivos, que recuperar esas zonas porque o si no están volviendo a tomarlas y de allí lo que hace es engañar a la gente porque esa informalidad y esa ilegalidad están creciendo sin servicios públicos y aprovechan y dicen, Juanito, necesito vivienda, venga 2 millones de pesos y entonces usted se va a pie, se va en zorra, en lo que quiera, y no pasa absolutamente nada. Entonces, control riguroso, mejoramiento integral de barrios, darle recursos a la Caja de Vivienda Popular que parece la cenicienta del presupuesto de Bogotá. Tenemos con un equipo convocado Hábitat y Seguridad recuperar esas zonas y por supuesto habilitar suelo para que todos los hombres y mujeres que necesitan vivienda tengan vivienda digna y no en manos de los tierreros de Bogotá. Gracias, concejal Bastidas. De nuevo, mil disculpas por esa omisión que acabo de cometer. Vamos entonces ahora hacia el grupo B. Comenzamos cambiando el orden con la concejal María Fernanda Rojas. La pregunta es muy simple. Como se ha venido conversando durante el transcurso de la mañana, muchas familias bogotanas necesitan subsidios para comprar vivienda. Y cambios en las políticas gubernamentales, especialmente el gobierno nacional y su relación con el sector vivienda y construcción en general, están en estos momentos privilegiando, por ejemplo, aspectos como la ruralidad. Para el grupo B, ¿cuáles son las estrategias puntuales que plantean ustedes para que las familias bogotanas que hoy requieren esos subsidios lo sigan haciendo a pesar de estas señales que se están recibiendo? Concejal Rojas. Bueno, voy a tocar un tema que es espinoso, pero me parece que hay que tocarlo y que pues espero que una medida que quedó incluida en el plan de ordenamiento territorial permita contrarrestar un poco un efecto que está ocurriendo con la vivienda de interés social. Y es que en muchos casos terminan siendo destinatarios no las familias vulnerables, las familias pobres que no tienen vivienda, que no tienen un título de propiedad sobre una vivienda, que es a lo que está, doctor Guillermo, dirigida, todos lo sabemos perfectamente, la vivienda de interés social, que tiene unos beneficios del Estado, que tiene un subsidio a la tasa, que tiene una devolución del IVA para promover que, como no es un negocio tan rentable como vender vivienda no bis, pues los constructores como ustedes contribuyan a eso. Pero en muchos casos los destinatarios no terminan siendo esas familias y eso fue parte de la discusión del plan de ordenamiento territorial que quedó truncada porque no se pudo continuar o realmente no se pudo ni empezar el debate en el Consejo de Bogotá, sino que terminan siendo inversionistas que compran una segunda, tercera, cuarta vivienda para arrendarle a las familias más pobres y vulnerables. Entonces estamos haciendo el mundo al revés. Entonces, y digamos, yo invito al gremio, al sector, a ver ese tema con ojos críticos y también pues invito a que veamos los efectos de esta medida de al menos aumentar en Bogotá el tamaño mínimo de la vivienda para que sea considerada bis a 36 metros, si no estoy mal, y veamos los efectos de eso. Pero invito a que, digamos, reconozcamos esas fallas que ha habido,
y entre todos, el sector, el gobierno y la sociedad, apostemos a entregarle vivienda a la gente que más lo necesita en esta sociedad. Muchas gracias, concejal. Doctor Molano, la misma pregunta. El gobierno Petro le ha puesto conejo a Bogotá con los cambios en Mi Casa Ya. Le ha puesto conejo. Y en esa medida lo que vemos y prevemos es una alerta muy grave en términos de lo que puede pasar. Aquí nomás veíamos 1.800 propietarios que seguramente pierdan esa cuota inicial si no le entregan la cuota ya. Un constructor que ya preparó la vivienda, la tiene lista y no la va a poder entregar porque no van a cerrar los subsidios en Bogotá. Y unos bancos que se van a quedar con los apartamentos ya construidos y un ciclo que ya vimos en el 2008, grave para Bogotá. Por eso la decisión de Bogotá tiene que ser de fondo. Como alcalde vamos a duplicar el presupuesto de la Secretaría de Hábitat para destinarlo a 4 temas fundamentales. Primero, el subsidio complementario, 20.000 subsidios durante los próximos 4 años, de modo que teniendo la habilitación de suelo y con un excedente casi de 20.000 subsidios no asignados por las cajas de compensación, mantengamos el ritmo de inversión en Bogotá. Segundo, nos toca trabajar directamente en el proceso de agilización de esos planes parciales. Mire, acá hay 2 o 3 que solo generarían 13.000 viviendas este año. El caso del Plan Parcial Bavaria, allí sobre la avenida Boyacá. Ese solo tenemos 13.000 viviendas habilitadas y si mantenemos esa inversión tendremos la focalización adecuada en los más pobres de Bogotá, que es el 70% de las viviendas, y garantizando ese trabajo con las cajas de compensación. Y finalmente esa inversión tiene que destinarse definitivamente en organizar a ese sector de la Secretaría de Planeación. Hoy tenemos una Secretaría de Planeación que especialmente necesitamos modernizar, que se necesita responder más rápido en los requerimientos de planificación y habilitación de los planes parciales. En promedio debería ser 1 año y medio, se están demorando 3 años. Lo que nosotros necesitamos, esos planes parciales y las actuaciones estratégicas, darle celeridad y dejarlos reglamentados. Ese es el propósito si queremos realmente suplir esa falla que está generando el gobierno Petro con Mi Casa Ya en Bogotá. Le está poniendo conejo a Bogotá. Doctor Molano, gracias. Seguimos con el doctor Lara, la misma pregunta. Adelante. Bueno, a ver. En este momento, aló, perdón. Se están, repartiendo 14.000 subsidios de Mi Casa Ya en Bogotá al año. 35.000 los reparten las cajas de vivienda popular y las cajas de compensación, y 10.000 la caja de vivienda popular, básicamente. Yo tengo un déficit cualitativo, como alcalde, me voy a encontrar con eso de 250.000 viviendas, que son los mejoramientos que necesitamos, y cuantitativo de 86.000 viviendas. El cualitativo, pues es simple. Eso es meterle presupuesto a la caja de vivienda popular. Cuando Guillermo estaba en Hábitat con el nuevo presidente de la Federación de Cafeteros, hicieron muy buen trabajo, y legalizar barrios y hacer mejoramientos de vivienda, punto, masificarlos. Yo sé hacer bien eso porque pues, en estos tiempos de actividad privada, paralelo a mi oficina de abogados, nosotros ofrecíamos servicios de mejoramiento de vivienda contra impuestos, obras por impuestos a las petroleras. Es un tema que a mí me gusta mucho y que mejora y transforma la calidad de vida de la gente. Así que vamos a hacer muchísimos mejoramientos de vivienda. Creo que hicieron 5.000 el año pasado exclusivamente, eso hay que multiplicarlo significativamente. Y ya el tema de la construcción de vivienda nueva, pues miren, es que no importa de qué color sea el gato, si caza ratones. Decía Deng Xiaoping. Exactamente. Si es un esquema privado o un esquema público, ¿yo qué necesito como alcalde? Que un recién graduado no se demore 20 años para pagar una cuota inicial y acceda muy rápidamente al mercado de la vivienda en Bogotá y no me lo expulsen a los confines de los municipios conurbados. Eso es lo que yo necesito como alcalde. Tengo un problema de escasez de suelo. ¿Qué necesito para resolver ese problema? Planes parciales a la lata y actuaciones estratégicas. Punto. Necesito acelerar, reducir los tiempos de obtención de las licencias y remover una cantidad de obstáculos burocráticos para que eso se dé. Eso es ejecutar y hacer, básicamente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hemos terminado este primer segmento y como habíamos dicho, quiero que cojan las paletas. Tenemos una serie de preguntas que están distribuidas en estos 3 para evitar y para que todos tengan la misma
la misma oportunidad de tener la pregunta y poder responderla y no hacerla en el orden que teníamos, yo voy a decir la pregunta. Vamos a esperarnos unos 10 segundos para que ustedes puedan opinar y consolidar cuál es la pregunta de sí y de no. La van a poner, la van a expresar en sus tabletas, y yo entonces, para el público y para claridad de quienes nos están acompañando además en redes sociales, en el portal de portafolio.co, en el canal de YouTube y demás plataformas de Camacol Bogotá, Cundinamarca, que nos están acompañando, quienes también nos pueden acompañar y que en estos momentos están siguiendo la transmisión, yo leeré los resultados de esto. Entonces, la primera pregunta de sí y no para nuestros precandidatos a la Alcaldía de Bogotá 2024-2027 es: primera pregunta, ¿modificaría el contrato de la primera línea de metro para que éste sea subterráneo en el tramo de la avenida Caracas? Depende de cuánto cuesta. No hay depende. No, sin opiniones. Doctor Molano, sí. Perdón, doctor Molano no, disculpen, doctor Molano no. Concejal Rojas, sí. Doctor Lara, sí. No, depende de cuánto me cuesta. No, sí o no. Sí, Si me cuesta 17, no. sí o no. Y esas son nuestras reglas. Entendemos que hay argumentos, pero esas son nuestras reglas. Definición, doctor Lara. Depende del costo. No. Se queda en depende. Concejal Bastidas, no. Concejal Carrillo, sí. Recuerden, estamos preguntando, ¿modificaría la línea del metro, la primera línea de metro de Bogotá, para que sea subterránea en el tramo de la avenida Caracas? Es la pregunta completa. Concejal Rivera, no. Doctor Oviedo, no. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿sí o no? Siguiente pregunta para sí o no. ¿Se construirán o construirán ustedes más líneas de metro en Bogotá, aparte de las ya contratadas en la actualidad? Doctor Molano, sí. Sí. Concejal Rojas, sí. Doctor Lara, sí. Concejal Bastidas, no. Concejal, sí. Concejal Bastidas, no. Concejal Carrillo, sí. Concejal Rivera, sí. Doctor Oviedo. Muchas gracias. No hay preguntas. No hay respuestas, hay sí o no. Siguiente pregunta de sí o no. Segunda pregunta de sí o no para nuestros candidatos. ¿Construirán ustedes o harán los esfuerzos para construir durante su alcaldía de Bogotá más troncales del sistema Transmilenio? Absolutamente no. Doctor Molano, sí. Concejal Rojas, no. Doctor Lara, no. Concejal Lucia Bastidas, sí. Concejal Carlos Carrillo, no. Concejal Martín Rivera, no. Doctor Juan Daniel Oviedo, sí. Muchas gracias, dejemos las paletas. Interesante sesión de sí y no. Gracias, público, por estar comportándose tan bien y por estar acompañándonos en este foro de una manera tan disciplinada. Ojalá sigamos así. Entramos entonces al segundo bloque. Este es un segundo bloque donde voy a comenzar haciendo las preguntas al grupo B para cambiar entonces el orden. Sin embargo, el cambio del orden sigue, entonces comenzaremos con el doctor Molano. Doctor Molano, grupo B entero, comenzando con el doctor Molano. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, una ciudad que requiere innumerables proyectos estratégicos de ciudad, estratégicos como por ejemplo el metro, la séptima, la Petar, los lagos de Torca, etc. ¿Cuál es su opinión de ese camino estratégico en los diferentes proyectos de movilidad, de urbanismo, de transporte, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su opinión sobre ese rumbo estratégico que en estos momentos se encuentra planteado para los próximos años y décadas de la ciudad de Bogotá? Doctor Molano. Bogotá hoy tiene una oportunidad maravillosa de utilizar los proyectos de movilidad para generar desarrollo. Y en vez de estar discutiendo que si el metro es elevado subterráneo ya está contratado, deberíamos estar discutiendo cómo esos proyectos generan desarrollo en la ciudad.
76 billones en todos los proyectos de construcción, línea 1, línea 2, Transmilenio de la 68, Transmilenio de la ciudad de Cali, la terminal de la avenida de la Caracas, están en construcción en los próximos años. Lo que deberíamos lograr es que esos encadenamientos generen desarrollo en la ciudad. En vez de estar hablando si extendemos o no la línea del metro, ejecutémosla ya. Ya está contratada y miremos cómo involucramos a la gente del acero en las compras, cómo involucramos a los estudiantes de los colegios a formarse en Bosa para atender los requerimientos del metro, cómo utilizamos el metro para hacer economía circular y que los lodos de la PETAR sean utilizados en la construcción de espacio público del metro de Bogotá. El proyecto de la ciudad alrededor de toda la movilidad es lo que va a transformar a la ciudad. Proyecto 1. Y el proyecto 2 tiene que ver con la sabana. Lo que yo le propongo a Bogotá y a la sabana es cómo convertimos el río Bogotá en el gran corazón de la sabana metropolitana. Un río Bogotá descontaminado con la planta que se va a contratar. Unos incentivos de localización de industria y de construcción del futuro de inteligencia artificial alrededor del lado de Bogotá con descuentos del ICA de hasta 5 años 0%. Para que generen empleos para jóvenes, y lo hacemos con Cundinamarca del otro lado. Un río que sea el corazón de la sabana, con vivienda, con industria, con trabajo, con empleo para jóvenes, además sostenible ambientalmente, y tenemos con esos dos proyectos, la línea de metro en desarrollo y con ese río Bogotá, corazón de la sabana, una Bogotá totalmente distinta que nos queremos, no como la que nos han querido tener hasta ahora, que nos hace vivir mal. Merecemos una mejor calidad de vida en Bogotá. Gracias. Que estos dos proyectos son transformadores. Gracias, doctor Molano. Doctor Lara. Bueno, a mí me encanta el modelo Lagos de Torca. Es una forma de ordenar la tierra y de establecer derechos de edificabilidad claros. Necesito muchos lagos de Torca, sobre todo en el eje La Calera, Huasca, Sopó, porque como yo voy a construir una segunda vía y 2 vías de acceso a La Calera, yo lo voy a hacer, pero me tienen que ordenar el suelo y la construcción. Ese va a ser el gran acuerdo al que voy a llegar con Cundinamarca. Yo tengo muy serias discrepancias con Enrique Peñalosa con el tema de los buses. Eso es gastarse 30 millones de dólares por kilómetro para hacer andenes y meter buses que son ampliamente deficitarios. En este momento el hueco que tenemos es de 3 billones de pesos para sostener la operación de los contratos de los privados, de un sistema de transporte que solo me está transportando a 2 millones de personas de un total de 9 millones de habitantes. El metro de Santiago de Chile, que tiene el mismo kilometraje, transporta a la mitad de esa ciudad. Entonces, ese es un tema muy puntual y tiene que ver con el metro. Yo estoy de acuerdo en otras cosas con Peñalosa. A mí me gusta el proyecto Entre Parques, lo voy a desarrollar. A mí me gusta el proyecto Ciudad Río, lo voy a desarrollar. Y me encanta el proyecto de Reverdecer Sur, como lo llama Claudia López hoy, que se llamaba Lagos de Tunjuelo antes, como se llama. Esos temas yo sí estoy de acuerdo con ellos. Y necesito desarrollo de todo el eje del río Bogotá, porque es el eje de integración regional de una de las 4 zonas de la Bogotá región, que es el eje Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, que se integra por un río. Entonces, si la región se va a integrar por un río, yo como diablos no voy a hacer un proyecto de urbanización y de mejoramiento de vivienda que se llama Ciudad Río. Por supuesto que lo vamos a impulsar desde el primer día. Todos esos proyectos van para adelante. Muchas gracias, doctor Lara. Muchas gracias. Cerramos con la concejal Rojas. También su visión estratégica, concejal, de estos proyectos mencionados y otros que quiera usted incluir en su respuesta. Adelante. Tiene razón Diego en que no nos ven bien las personas que están de este lado. Rodrigo me tienta a entrar a un debate, pero voy a aprovechar mi tiempo para hablar de un sector que me apasiona, que conozco y que me parece importante transmitir este mensaje. Miren, si sumamos los grandes proyectos que tiene Bogotá y la región, las 2 primeras líneas del metro, los cables aéreos, el Regiotram de Occidente, que ya está en marcha, y otros proyectos, eso nos da 60 billones de pesos. Si a eso le sumamos lo que sigue, que son la línea 3 del metro, otros cables que lleguen, el Regiotram del norte, eso nos da 20 billones de pesos. Llevamos 80 años, ya sabemos esa perorata, hablando del metro y no hemos visto la primera línea. Pues bien, en los próximos 20 años, solo Bogotá y la región pueden ejecutar 80 billones de pesos en 20 años. Y si a eso usted le suma
el tren regional del Caribe, el tren de cercanías de Cali, que ojalá salga, y el metro de Medellín de la 80, que pueden ser entre 60 y 70 billones de pesos, estamos hablando de 140, 150 billones de pesos, una revolución, una política contracíclica absoluta más grande que ha tenido la historia de este país. Yo tengo una ventaja para ser parte de la ejecución de eso. Yo he trabajado con el presidente, conozco su estilo y sé cómo uno puede concretar proyectos. El ministro de Transporte recién nombrado, también hemos trabajado juntos y ahí podemos hacer un gran equipo. Invito al sector de la construcción, del transporte, a varias cosas. Uno, contratar más mujeres y más jóvenes, hacer articulación con universidades y otras entidades para la innovación tecnológica y dar ese salto. Y yo soy abogada, invito a que en los proyectos de obra haya cada vez más ingenieros y menos abogados. Hay que enfrentar el reto del diseño y de la ejecución y que este gremio sea número 1 en Colombia por mejorar en los proyectos de infraestructura. Y en Bogotá, por supuesto. Muchas gracias, concejal Rojas. Terminamos este primer grupo de preguntas al grupo B, con el que estamos iniciando este segundo segmento, el segundo de planificación urbana, desarrollo urbano, y planificación. Y para el grupo A tenemos otra pregunta relativa a el Plan de Ordenamiento Territorial POT, decreto 555 del 2021. La pregunta para el grupo A es la siguiente: ¿cómo ven ese decreto, ese POT? ¿Qué expectativas frente a desarrollo urbano les genera este POT, este decreto POT? Comenzamos esta vez con el concejal Martín Rivera. Adelante. Pacho, gracias. Rodrigo, usted parece jugando SimCity. Y aquí hay una gran responsabilidad sobre las expectativas que quienes aspiramos a gobernar Bogotá debemos asincerar y ser responsables. Enrique Peñalosa, siendo el gran como adalid de la ejecución, ustedes más que nadie saben cuántos planes parciales logró desarrollar durante su segunda administración. Y aquí sí requiere por parte nuestra una gran responsabilidad con ustedes ser muy honestos con lo que desde la alcaldía se puede hacer. Es más, nuestras candidaturas deberían ir acompañadas con un plan plurianual de inversiones. ¿De dónde va a sacar la plata para arreglar 250.000 viviendas, que es casi el 10% del stock catastral de la ciudad? ¿De dónde va a construir 60.000 viviendas anuales cuando en el mejor de los casos en un cuatrenio se hacen 50.000? Eso requiere responsabilidad de tomar la decisión de aspirar a gobernar Bogotá por lo que representa y lo que significa. Frente al POT, Pacho, me lo leí al derecho al revés. Yo estudié gestión y desarrollo urbanos en la Universidad de Rosario, ese tema me apasiona. Y como les decía anteriormente, identifiqué 40 razones por las cuales yo no estaba de acuerdo con ese proyecto que estaban planteando. Sin embargo, se decretó. Hay 25 actuaciones estratégicas, no hay una gobernanza de esas actuaciones estratégicas, no hay gobernanza del POT. Dependerá de cada administración qué seguir de esa hoja de ruta y qué no seguir. Yo considero principal para garantizar la productividad darle gobernanza al Aeropuerto Internacional El Dorado. Es nuestra pieza urbana más importante en términos de productividad y de asociación regional. Hay 2 actuaciones estratégicas del aeropuerto, uno costado Engativá, otro costado Fontibón. En mi administración van a ser prioridad. También será prioridad la actuación estratégica Avenida Calle 72, porque por ahí está diseñada la segunda línea del metro y debemos garantizar que se desarrolle. Y la tercera va a ser la de la zona industrial de Bogotá para darle una fuerza y una conectividad a las tecnologías del siglo XXI en esa pieza, en el corazón geográfico de nuestra ciudad. Gracias, concejal Rivera. La misma pregunta, doctor Juan Daniel Oviedo. Adelante. Gracias, Francisco. Bueno, yo creo que en relación con el plan de ordenamiento territorial, nosotros queremos conjugar uno de nuestros verbos rectores, que es el de construir sobre lo construido y contribuir a largo plazo de la ciudad. Nosotros creemos que el decreto 555 es una promesa de futuro de ordenamiento territorial muy importante, que incluso sentimos fue pensada para ese futuro plan de ordenamiento territorial regional que debemos construir en el marco de la región metropolitana. Sin embargo, nosotros consideramos, y como seguramente lo expresó María Mercedes en la presentación de hoy, existen unos retrasos en el proceso de reglamentación de ese plan de ordenamiento territorial. Pero esos retrasos nos dan una oportunidad para que esa reglamentación esté altamente articulada con la participación del sector privado.
Sentimos que esta promesa de futuro de ordenamiento territorial, donde vamos a tener al 66% del suelo de Bogotá en renovación y en consolidación, requiere de la participación activa del sector privado, y por eso creemos que en ese proceso de reglamentación estamos dispuestos a crear una unidad de articulación de participación privada en infraestructura, en donde hablemos de cómo el desarrollo urbano en vivienda y de equipamiento dotacional se articula con las particularidades que tiene el sector privado en Bogotá. Creemos que este plan de ordenamiento territorial debe dar paso a una inminente articulación del plan de ordenamiento territorial regional, donde los hechos metropolitanos de vivienda, movilidad e infraestructura de servicios públicos son fundamentales para garantizar el bienestar de los habitantes de la Bogotá región. Muchas gracias. Gracias. Concejal Bastidas. Bueno, primero yo demandé el POT, porque lo que se concertó con la CAR, lo que se presentó al Consejo Territorial de Planeación y lo que se llevó al Consejo es totalmente diferente, porque tiene un exceso de cargas urbanísticas que tiene hoy a ustedes quietos. Los proyectos están quietos porque no tienen cierres financieros, porque se está excediendo en lo que quería plantear el plan de ordenamiento territorial. Entonces, tenemos que hacer unas modificaciones especiales de la norma frente a lo que va a significar el POT para Bogotá, porque si no vamos a estar paralizados. Y recuerden lo que significa el sector de la construcción para el tema de vivienda, para los equipamientos, para los parques, para todo lo que se necesita. No finjamos que está perfecto el POT, fue un POT que no escuchó la concertación, fue un POT que no escuchó a ninguno de los actores que participó, fue un POT que se sacó por decreto. Entonces aquí lo que necesitamos es redefinir qué vamos a hacer. Por supuesto que ese POT es el que está expulsando a los bogotanos a que vayan a vivir en los municipios cercanos. Ese POT arroja a los más pobres a buscar vivienda en la periferia. Ese POT no le da garantías a que vivan aquí. Ese cuento de una ciudad de 30 minutos no se cumple. Necesitamos desarrollar vivienda alrededor del transporte masivo de Bogotá, Transmilenio y Metro. Y a propósito, en Bogotá necesitamos Transmilenio y necesitamos metros, porque la multimodalidad es lo que cabe. Aquí es mentira que podemos paralizar uno u otro de los modos. Entonces, lo que haré es una modificación a la norma excepcional de lo que está paralizando la ciudad. Muchas gracias, concejal Bastidas. Opiniones y expectativas del POT, concejal Carrillo. Ojalá se pudiera modificar, pero es que no se puede, porque justamente el POT es un instrumento, no se puede en esta administración, ni siquiera una MEPOT. El autoritarismo de Claudia López, su mediocridad y su campaña presidencial los tiene a ustedes en el gremio de la construcción y a los bogotanos con un POT que es un embuchado imposible de digerir. Ese POT aquí, yo creo que es claro que a algunos no nos gusta ese POT, y a los que les gusta es porque no se lo han leído. Es así de simple. Ese POT es un horror. Un POT que prohibió los apartaestudios en Bogotá por un error de digitación. Imagínense ustedes. Un POT que propone 25 actuaciones estratégicas que son unos Liberlands, unos caguanes, 25 caguanes, donde el próximo alcalde va a llegar a hacer lo que se le dé la gana. Imagínense ustedes, aquí puede que hayan algunos que estén asustados y digan, va a ganar el mamerto, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo conversamos, pero es una posibilidad real y es producto del autoritarismo de Claudia López. Le quedaban 2 años de gobierno. Lo tiene todo, tiene las mayorías absolutas, 35 de 45 concejales. Si mañana propone doña Juana II en el Virrey, el Consejo se lo vota. Y no fue capaz de volver a presentar un POT para corregirle errores de forma. Prefirió decretarlo así. Esa inseguridad jurídica para el gremio de la construcción es un problema gigantesco. Entonces aquí nosotros no podemos decir que lo vamos a solucionar con reglamentaciones y con circulares y con no sé qué. Ese POT está mal.
Ese POT expropia, ese POT se hizo sin participación de los ciudadanos. Ese POT lo que quiere es echar abajo la ciudad, buscar una tabula rasa y entregarle el suelo, que además una última cosa, yo no sé qué materia perdieron aquí que todos hablan de habilitar y habilitar y Concejal habilitar. Carrillo. Esa no es la única... Concejal Carrillo. Vale, gracias. Me emocioné, perdón. Muchas gracias. Cerramos entonces este ciclo de esa pregunta con las dos preguntas del sector y continuamos otra vez comenzando por el grupo B. Una pregunta que toca un tema fundamental para la planeación de la ciudad y este segmento en particular que tiene que ver con la sostenibilidad. Es un pilar de desarrollo, protege y preserva el entorno. ¿Cómo lograr, candidatos, precandidatos, grupo B, cómo lograr incluir criterios de sostenibilidad, cómo lograr inclusión de criterios de sostenibilidad en la apuesta de vivienda formal, en la construcción del hábitat, teniendo en cuenta los espacios informales que también se encuentran en la ciudad? Doctor Lara. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para gobernar a Bogotá, querido Martín, ahorita que me interpelaste, es que nosotros no podemos seguir con alcaldes del no se puede. Ustedes han dado cuenta que las discusiones sobre Bogotá siempre es no se puede, es demasiado caro, es demasiado difícil. Mientras tanto, en Medellín, para salir de Medellín, construyen una autopista suiza con 2 túneles, uno de 8 kilómetros y uno de 1 kilómetro, para llegar al aeropuerto en 20 minutos. Y si voy hacia el río Cauca y voy para el mar, construyeron otro de 10 kilómetros. Allá sí se puede. La Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla, allá sí se puede. Aquí los políticos bogotanos piensan que gobiernan una pequeña capital centroamericana, de un pequeño país que no se integra y que no conoce lo que tiene realmente. Es una ciudad vibrante, fantástica, cuyo único activo es un aeropuerto. Y que el día que nos quede pequeño, si no lo ampliamos a Catam, esta ciudad pierde toda su competitividad. No tiene vías de acceso. La 13 es la misma de hace 50 años, la autopista sur es la misma de hace 50 años, la autopista norte es exactamente lo mismo. Y para salir a Medellín hay una glorieta y un puente de Guadua, viejo. Y aquí no se puede, es muy difícil. Panamá tiene 3 líneas de metro subterráneo, 2 millones de habitantes. Y Bogotá no tiene buses. Santo Domingo, 3 líneas de metro construidas en 20 años. No, hay que seguir ampliando y construyendo buses para que una persona que vive en Ciudad Bolívar se demore 3 horas para llegar a trabajar, más de media jornada laboral. Pero claro, hay unos tipos que ganan mucho dinero con las llantas, con los frenos, con el contrato de operación de unos buses que tiene condenada esta ciudad. Esa es la mentalidad que tiene fregada esta ciudad, la del no se puede. Y a pesar de eso, esta es una ciudad fantástica, llena de oportunidades y vibrante. Y en medio ambiente, por Dios, esta es una ciudad que está botando todas las aguas servidas a un río, que no tiene reciclaje porque tiene un botadero. Doctor Todo Lara, eso por es favor. lo que hay que cambiar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, con mucho gusto, concejal. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo logramos en la vivienda que se va a construir y en la que ya se encuentra construida e inclusive en hábitats informales que están por toda la ciudad, ¿cómo piensa desde su alcaldía incluir criterios de sostenibilidad en la construcción de la nueva y en la ciudad ya construida? Arranco por esto. En el debate he visto que acá hay unas coincidencias de algunos de mis colegas con considerar que las cargas urbanísticas pues afectaban al sector, y eso fue parte de lo que hubiéramos querido discutir en el POT, que no se pudo discutir porque sabotearon la discusión con artimañas, digamos, baratas, el mal uso del derecho. Esa discusión hubiera sido fantástica darla justamente en el Consejo de Bogotá para no tener un POT aprobado por decreto que hubiera podido mejorarse. Yo, de hecho, no comparto algunas cosas del POT, pero en términos generales hay algunas cosas que me parecen importantes. Replantearía el tema de las actuaciones estratégicas de algunas de ellas. Le hubiera dado mucha fuerza a todos los derechos de los moradores, la protección de moradores, etcétera. Pero hay unas cosas que me parecen importantes. Y yo sé que no voy a decir algunos temas muy populares en este gremio,
pero digamos, por ejemplo, las cargas urbanísticas que sé que a algunos sectores les preocupa, son muy importantes para hacer renaturalización de espacios en la ciudad. Esas cargas pueden utilizarse para mejorar las condiciones del entorno, para hacer urbanismo ambientalmente sostenible, para hacer fachadas activas, para mejorar, para cualificar enormemente la vivienda y la construcción en Bogotá. Estamos atrasados en eso. Yo siempre le haré un llamado al gremio a, digamos, subir, a escalar los niveles de lo que puede hacer el sector de la construcción en Colombia. Creo que estamos un poco quedados. Yo fui una aliada cuando las contratistas de obra pública en Bogotá, con el tema del carrusel de la contratación, digamos, estuvieron muy golpeados, y fui una aliada para sacar adelante ese sector. Y quiero ser una aliada para que demos un paso a la innovación y al siglo XXI. Así debe ser la ingeniería colombiana. Gracias, concejal Rojas. Y cerramos este ciclo de preguntas con el doctor Molano. Adelante. La mejor sostenibilidad de una ciudad es tener un sistema de transporte público multimodal. Y en Bogotá se tiene que acabar la discusión de que si metro o Transmilenio. Esa es una dicotomía y un dilema falso. Bogotá necesita metro, sus 2 líneas, así fue planeado, necesita Transmilenio, terminar la Boyacá, terminar la 68, la ciudad de Cali. Y necesita los metrocables. Eso ya está contratado en su mayoría. El metrocable de San Cristóbal está contratado. El Transmilenio por la avenida 68 está contratado. No pueden decir que no lo van a hacer porque está contratado. El de la ciudad de Cali, la extensión también en la Caracas. Necesitamos un sistema multimodal. Eso es lo mejor para la sostenibilidad. Son eléctricos. Todo el mundo pelea por eléctricos. Son eléctricos. Van a tener buses eléctricos. El metro va a ser eléctrico. Los cables van a ser eléctricos. Eso es lo mejor para la sostenibilidad de la ciudad. Hay que ejecutarlos y más bien pensar en ese ejercicio de tengamos 24 horas al día. Yo no voy a prometer el metro, lo voy a entregar. Vamos a trabajar 24 horas al día para que la ciudad tenga metro, para que se nos acabe esa mentalidad de que Bogotá no lo quiere tener. Hoy uno le preguntan a los bogotanos, porque aquí la izquierda nos acostumbró a oír mal, no, me robaron, pero menos mal no me mataron. Hay que agradecerle al ladrón, no, el ladrón hay que llevarlo a la cárcel. Y pregúntenle a un bogotano si cree que vamos a tener metro. Le dicen, ¿metro? No, mi hijo por ahí en 2 generaciones lo verán, yo ya no lo veo. Vamos a tener metro, hay que meterle ganas y energía a la ciudad, trabajar 24 horas para que ese metro nos dé calidad de vida, más seguridad, más organización. Y por supuesto, tenemos que hacer alrededor de eso vivienda, alrededor de los sistemas de transporte público, vivienda sostenible. Tenemos una meta, todo el sistema de transporte público eléctrico en el 2030, bueno, cumplámosla. Todos los carros eléctricos en el 2040, eso es un acuerdo que impulsamos. Lo podemos lograr. ¿Qué necesitamos? Que los constructores incluyan componentes de sostenibilidad, que tengamos estaciones de carga en los edificios, en los conjuntos, con conjuntos que sean bonitos, con parques ambientalmente sostenibles, con parques para los niños, seguros. Eso es lo que nosotros necesitamos para hacer de Bogotá una Bogotá sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molano. Y cerramos esa pregunta con el grupo B y continuamos con grupo A. La pregunta para el grupo A tiene que ver con agua. Recuerden que estamos en el segmento de planificación. En el segmento de planificación y desarrollo urbano, el agua es fundamental en una ciudad como Bogotá para planificar y también en la región, obviamente. ¿Cuáles son sus estrategias, candidatos, para impulsar esa planificación alrededor del agua y que desemboque en una prestación efectiva, no solo del servicio público del agua y el alcantarillado, sino también del resto de los servicios públicos de la ciudad? El turno para iniciar es del doctor Oviedo. Gracias, Francisco. Y uno de los elementos que nosotros consideramos alrededor de la planificación del agua es reconocer que el ordenamiento territorial de Bogotá, tal como está en el POT, está orientado precisamente alrededor de estos criterios de la planificación, alrededor de este activo esencial para el bienestar de los habitantes de Bogotá. Algunos elementos importantes que retoman algo de lo que hemos planteado anteriormente. Nosotros consideramos que pensar en la sostenibilidad del uso y explotación de fuentes de agua o hídricas para el tema de acueducto y manejo de saneamiento básico requiere que el hecho regional, metropolitano de vivienda e infraestructuras de servicios públicos sea una realidad. No podemos estar en esta diatriba o en esta pelea constante entre Bogotá y Soacha u otros municipios alrededor de cuáles son las fuentes de agua para los sistemas de acueducto, cuáles son las responsabilidades alrededor de la provisión de infraestructura. Por otro lado,
y aprovechando la pregunta que se hizo al Grupo B sobre los estándares de sostenibilidad en la construcción, es importante resaltar que en Bogotá, según los datos de la encuesta de calidad de vida, tenemos mejores prácticas de utilización o de sistemas de ahorro de agua que queremos incentivar también desde el punto de vista de la demanda a partir de la tarifa de acueducto, para que los hogares de Bogotá avancen significativamente en el uso sostenible del agua a partir del servicio público de acueducto y alcantarillado. Por otro lado, creo que todo lo que tiene que ver alrededor del saneamiento del río Bogotá y sus diferentes estrategias de infraestructura para este saneamiento son fundamentales para poder lograr ese fin último de ordenar el territorio alrededor del agua en la Bogotá región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oviedo. Concejal Bastidas. Bueno, primero no podemos seguir construyendo una ciudad de espaldas al río. Creo que se ha avanzado en la navegabilidad del río, nosotros 2 veces hemos estado, pero hay un tema de cultura ciudadana que afecta el río Bogotá. Y creo que tenemos que invitar a los moradores de todo el trayecto del río Bogotá a que se vinculen a las diferentes actividades. Tenemos los 15 humedales que hay que cuidar, pero hay que desarrollar proyectos alrededor del río. ¿Por qué en París sí nos gusta? ¿Por qué en varias partes del mundo nos gusta y aquí queremos hacer proyectos alejados del río Bogotá? Creo que eso no funciona. Hay unos proyectos que tenemos que revisar, tenemos que cumplir la sentencia del río Bogotá, por ejemplo, y tener corresponsabilidad cada uno de lo que estamos haciendo. Yo vuelvo a referirme aquí a la CAR. Recuerden, Bogotá, doctora Patricia González, le da a la CAR el 15% del predial que se recoge en Bogotá. ¿Y qué estamos recibiendo a cambio? ¿Cuáles son los recursos que tiene Bogotá para la protección del río? La petarca Canoas, ¿qué está pasando? ¿Ya el gobierno nacional va a dar sí o no el aval? Eso está en veremos. Todos los proyectos de ciudad, a propósito del cambio de gabinete, que es un tsunami para los bogotanos, deberíamos estar pensando en defender los proyectos. Petarca Canoas y la primera línea del metro, que la quieren enterrar, que la quieren acabar, porque aquí también tenemos que hablar de política, además de los temas. Aquí tenemos que tomar posición y yo los invito a todos ustedes, que si hoy o mañana van a enterrar la primera línea del metro o el proyecto Petarca Canoas en el plan de desarrollo, nos pronunciemos, se pronuncien como gremio, nos pronunciemos como candidatos, porque aquí está en juego es la calidad de vida de millones de bogotanos. Muchas gracias, concejal Bastidas. Concejal Carrillo. Bueno, muchas gracias. No es que Bogotá esté de espaldas al río Bogotá, es que simplemente no se construyó alrededor del río Bogotá. El río fundacional de esta ciudad es el río Bicachá, no el río Bogotá. Esta sabana, que además cuenta con el privilegio de haber estado llena de agua y que lamentablemente por una expansión no planeada, nos comimos todo ese sistema hídrico, toda esa estructura ecológica principal a punta de literalmente llenar los humedales con tierra para, la palabra de hoy, para habilitar suelo. Ya nos consumimos toda la sabana y poco queda. El único relicto que queda es la reserva Thomas van der Hamen, que aquí el exalcalde y esta alcaldesa también, pues quieren entregarle al mercado. Eso es clarísimo. Acabamos de ver la sustracción de la avenida Boyacá para meter una autopista de 12 carriles con Transmilenio, otro incumplimiento de sus promesas. Y mucho ojo aquí, los que nos vean, para que vean cómo es que se incumplen las promesas. La PETAR es muy importante, la PETAR ya fue aprobada por una concesión, eso va a empezar. La PETAR Canoas, la PETAR Salitre, a pesar de los problemas que ha tenido y del fallo de la magistrada Villamizar, pues esa PETAR va. Cuando la estación elevadora de Canoas se entre en funcionamiento, ojalá antes del final de este año, vamos a ver una mejora significativa en el río. Finalmente vamos a poder utilizar esos interconectores que se construyeron hace años y que están parados hace tiempo porque no tenían a dónde llegar. Eso va a mejorar significativamente el río. Pero un tema muy importante, y pues no tenemos tiempo para hablar de tanta agua y tantos millones de personas, pero son las conexiones cerradas. Las conexiones cerradas son un problema gigantesco que no da votos.
votos, no da réditos, entonces nadie habla de las conexiones cerradas, eso hay que mejorarlo y por supuesto cooperar con los municipios aguas arriba para controlar la contaminación allá. Muchas gracias, concejal Carrillo. Concejal Rivera. Gracias. Yo quiero empezar por lo que estaba terminando de decir el candidato Carrillo, y son las conexiones cerradas. Actualmente la lluvia en Bogotá nos genera dos tipos de grandes problemas. El primero, estancamiento. Cada vez que llueve, trancones, la ciudad se paraliza completamente y hay muchas inundaciones. Esas inundaciones llevan entonces a una gestión de riesgo. Si no hay una prioridad trabajando con el acueducto, un gerente, una gerente que conozca y que sepa sobre ejecución, los problemas van a seguir por más de que hablemos en función de ordenarnos alrededor del agua. Es prioritario que Bogotá avance en las conexiones cerradas para garantizar esos flujos de esa agua que cae por lluvia, que además por como estamos organizados topográficamente y por gravedad, pues generan estos riesgos. Vean unas de las incoherencias del POT. En una de las zonas de alto riesgo no mitigable de inundación, Pinar del Río, Suba, ahí va el patio taller de la segunda línea del metro. Toca construirla para arriba, eso nos cuesta muchísimo más. Ese tipo de incoherencias son las que tenemos que ajustar. Luego, si bien entonces el ordenamiento territorial en función del agua, tenemos cuatro grandes cuencas, Tunjuelo, Fucha en el sur, Salitre, Torca, Guaymaral en el norte. En mi administración haré todo el esfuerzo para que se haga un estudio juicioso y riguroso sobre la posibilidad de navegar el río Fucha. Bogotá debe poder tener la oportunidad de hacer las conexiones oriente-occidente, occidente-oriente por río, que lo utilizamos como un caño, pero en realidad es un río con todas sus formalidades y capacidades. Y ahora de nada sirve las grandes inversiones en Petar Salitre y ahora la que se va a hacer en Petar Canoas, si el agua que se limpia vuelve y se ensucia. Debemos hacer un esfuerzo por construir plantas de tratamientos de aguas residuales río arriba, a la salida de los lixiviados en Doña Juana, arriba en el Fucha, e irlo limpiando a lo largo que va bajando de oriente a occidente. Muchas gracias, concejal Rivera. Con esta intervención terminamos las preguntas de este segundo segmento de planificación y desarrollo urbano. Ya saben la metodología, precandidatos de las tabletas, recojamos las y vamos a otra sesión. No, cambiamos la ronda y comenzamos con ustedes. No, doctor Lara, comenzamos con sostenibilidad y cambiamos un poco el orden, sí. Listo, comencemos entonces aquí hay una paleta sobrante. Muy bien, ok, candidatos, comencemos entonces, ya saben la metodología. Yo leeré para nuestra audiencia, a quien si quiere sumarse a este evento puede utilizar el hashtag numeral 65 años construyendo más para unirse a la celebración de esta asamblea de Camacol, Bogotá, Cundinamarca. Comencemos entonces con la pregunta de sí y no. ¿Está usted de acuerdo, como futuro alcalde o alcaldesa de Bogotá, con implementar el corredor verde de la carrera séptima, según la propuesta desarrollada por la actual administración? Doctor Juan Daniel Oviedo, sí. Concejal Martín Rivera, no. Concejal Carlos Carrillo, no. Concejal Lucía Bastidas, sí. Doctor Rodrigo Lara, no. Concejal María Fernanda Rojas, no. Y doctor Diego Molano, no. Siguiente pregunta. Así en general y sin dudas, ¿quitaría el pico y placa? Doctor Molano, sí. Concejal Rojas, no. Doctor Lara, no. Concejal Bastidas, no. Concejal Carrillo, sí. Concejal Rivera, no. Doctor Oviedo, sí. Y la última pregunta de este segmento, antes de seguir al tercer segmento de sí y no, es: en su administración, ¿la región metropolitana tendrá impulso? Doctor Oviedo, sí. Concejal Rivera, sí. Concejal Carrillo, no. Concejal Bastidas, sí. Doctor Lara, sí. Concejal Rojas, sí. Y doctor Molano, sí. Cerramos la sesión de
sí y no, y entramos a nuestro tercer y último segmento. Un segmento donde vamos a hablar del entorno de negocios y ya nos acercamos al último tramo. Desafortunadamente se nos agota el tiempo que los organizadores me han asignado para este debate. Entonces, o este conversatorio mejor. Entonces, tenemos simplemente espacio para una pregunta al grupo A, una pregunta del grupo B, terminaremos con otro sí y no y daremos por concluido nuestro debate. Muchas gracias, candidatos, por el cumplimiento del tiempo y muchas gracias, público, por su disciplina en esta jornada. Comencemos entonces con el grupo A. Volvamos al grupo A con esta pregunta de entorno de negocio e inversión. Bogotá tiene, lo sacamos nosotros en portafolio constantemente, es entre el 22 y el 26, 30% de la economía del país, si se mira regionalmente, si se mira más o menos ese es el porcentaje, donde llega nueva inversión todo el tiempo. ¿Qué estrategias, precandidatos a la alcaldía de Bogotá, proponen ustedes para que Bogotá tenga un mejor entorno de negocio y para que Bogotá atraiga más proyectos de inversión? Volvemos al orden con la concejal Lucía Bastidas. Adelante. Bueno, primero creo que pese al pesimismo que tiene la ciudad, que tiene el empresariado, a los problemas que tenemos, Bogotá sí tiene salida. Sin seguridad no hay absolutamente nada. Bogotá puede ser una ciudad 24 horas, tiene todas las condiciones, pero sin seguridad es imposible. Necesitamos nosotros ponerle control a las obras públicas. Aquí los tiempos de Bogotá parece que fueran infinitos. No hay control a las obras, no hay supervisión, las interventorías no funcionan. Entonces necesitamos nosotros en el tema de obra pública, en lo posible trabajar 24/7 en lo relacionado con la ley de infraestructura donde se pueda. Necesitamos arreglar los huecos de la ciudad, la infraestructura de la ciudad para que sea más productiva, para que tengamos competitividad. Necesitamos trabajar en equipamientos conjuntos para que logremos ganar en esa competitividad. Necesitamos sostenibilidad ambiental. A todos los proyectos necesitamos incluirles sostenibilidad ambiental. Y miren que nosotros gastamos tantos recursos en Bogotá, 160.000 millones de pesos al año en capacitaciones que a veces no sirven para nada, simplemente para dar un titulito. Necesitamos con todas las entidades del distrito esos 160.000 millones de pesos, ponerlos en función con el sector privado, con la academia, para que capacitemos esa mano de obra calificada en temas verdes que les han pedido tanto a ustedes y que otros sectores necesitan para que hagamos una ciudad productiva. Ese mercado laboral, sin duda, producto de esas capacitaciones, va a ir enfatizado en mujeres y en jóvenes, que son los más afectados con el tema del empleo. La logística, los canales logísticos, el descentralizar las centrales de Corabastos también serán fundamentales para que tengamos un entorno de negocios y una ciudad y una región competitiva. Gracias, concejal Bastidas. Concejal Carrillos, turno. Muchas gracias. Alcanzar la competitividad en una ciudad pasa por unas enormes inversiones en infraestructura, pero en infraestructura que sirva para algo. Bogotá lleva 25 años literalmente tirando la plata por el caño, construyendo troncales de Transmilenio a unos precios absurdos. Sembrar 5 billones de pesos en una troncal de Transmilenio, pues simplemente es condenar ese corredor a que jamás haya un sistema de transporte realmente eficiente para que ganen unos privados. Eso está sobrediagnosticado. Pero la generación de nuevas viviendas tiene que alternarse, como dije en mi primera respuesta, con un plan muy ambicioso de vivienda pública, porque está claro, y eso lo demostraron las cifras aquí mismo, el mercado está llegando a su tope, a su límite, y es el Estado el que debe participar ahí, pero hay que reciclar, no echar abajo la ciudad. Esos arquitectos franceses, Lacaton, Basal, que se ganan el Pritzker, no se lo ganan porque sí. Es que lo mejor es tener lo que ya estamos, subdividirlo, adaptarlo. Imagínense lo que es, por ejemplo, hoy que se hacen unos edificios con un programa pensado para que dure 10 años o con un programa pensado solamente para satisfacer una aplicación como Airbnb. Aquí se están construyendo unos apartamentitos de 17 metros cuadrados con cama retráctil donde nadie va a hacer una vida,
donde nadie se va a leer un libro jamás. La vivienda es un lugar donde hay arraigo, donde hay apego. Y sí, por ejemplo, podemos pensar en subdividir. Quieren que las familias ahora son más pequeñas, dicen, aquí nos están condenando todos, doctor Oviedo, usted que tiene las cifras del DANE, a que todo el mundo se va a divorciar. Todo el mundo se va a divorciar porque son hogares unipersonales y necesitamos millones de viviendas. Pues no, podemos subdividir. La casa de la abuelita se puede dividir para que vivan 4 nuevas familias. Muchas gracias. Gracias, concejal Carrillo. Concejal Rivera, estrategias de atracción de inversión en torno de negocios. En 2 minutos. Vean, lo primero, definir y tener muy claro cuál es nuestra vocación productiva. No ponernos a inventar ni a improvisar. Servicios. Lo segundo, una Secretaría, Pacho, de Desarrollo Económico, pero de verdad. No hay unas cuotas burocráticas a lo que nos acostumbraron la alcaldesa actual y exalcaldes a que se lo entregan para tener unos votos en cambio en el consejo. Un gerente o una gerente que sepa de desarrollo económico porque nos va a dar la línea. Bogotá es la puerta de entrada a Colombia, turísticamente, entre otras. Quienes van a Medellín, a Cartagena, terminan pasando por Bogotá porque es que ahí llega el avión y ahí tenemos una gran oportunidad. Yo sí considero que el turismo es nuestra moneda de oro para los próximos 10 años. Tenemos unos miradores espectaculares, solamente por darles un ejemplo en concreto. Bogotá en mi alcaldía va a tener el sistema de miradores. Les boto una recomendación, vayan a Sierra Morena y van a encontrar el mejor mirador que hay en Bogotá. Volviendo al plan de ordenamiento territorial, actuación estratégica, zona industrial Bogotá en el corazón geográfico de nuestra ciudad, NQS, Américas 26. Ahí, en esa actuación estratégica, en mi alcaldía, vamos a desarrollar las tecnologías y la industria del siglo XXI. En Bogotá está la Embajada de India, está la Embajada de Canadá. Por ahí el 3 o 4 de enero los llamo, los invito a que vayamos a esa zona industrial y que miremos cómo ellos hacen sus grandes inversiones, no de Bogotá, no de Colombia, de la región, porque nosotros nos tenemos que comparar con Sao Paulo, con Ciudad de México, con Santiago de Chile y con Buenos Aires. Tenemos la capacidad y tenemos el conocimiento para lograrlo. Con las embajadas del Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, unos programas muy concretos de bilingüismo, porque sin esa segunda lengua, Pacho, no vamos a poder salir adelante. Y es en esa actuación estratégica en donde estaría concentrado el corazón para poder garantizar esas industrias productivas del siglo XXI. Gracias, concejal Rivera. Y terminamos la ronda con el doctor Juan Daniel Oviedo. Adelante. Gracias, Francisco. Yo voy a centrar mi respuesta en relación con el entorno de negocio para el sector construcción. Yo creo que, en primer lugar, una actividad económica que pesa el 2% del Producto Interno Bruto de Bogotá requiere que la articulación público-privada a la hora de la toma de decisiones sea mucho más efectiva. Como ustedes lo escucharon en las diferentes intervenciones, estamos comprometidos a mejorar la efectividad de la administración distrital en todas las actuaciones estratégicas que deben desarrollarse para hacer realidad esa promesa de futuro del plan de ordenamiento territorial. Por consiguiente, desde el punto de vista de la administración distrital, tener una unidad de gestión y cumplimiento para el seguimiento de todas las obras de infraestructura que apalancan la competitividad del sector construcción es una apuesta que estamos planteando. Segundo lugar, tener esa unidad de articulación de participación privada en infraestructura, tanto de construcción de edificaciones como en obra civil y equipamiento dotacional, es un compromiso para que la participación del sector privado en hacer realidad la promesa del POT sea supremamente efectiva. Segundo lugar, tenemos que identificar las fuentes presupuestales para tener 2 tipos de mecanismos de financiación adicionales. La primera, en articulación con cajas de compensación familiar, necesitamos asignaciones presupuestales para sustituir las fallas de focalización del subsidio Mi Casa Ya. Pero en segundo lugar, debemos establecer la posibilidad de un fondo de garantías para que los hogares de clase media puedan incurrir en la compra sobre planos, aprovechando que en un horizonte de 18 meses las tasas de interés se van a disminuir y por consiguiente vamos a tener la oportunidad de que se dinamice nuevamente no solo la vivienda de interés social, sino la vivienda no bis, que es clave
en la efectividad de la articulación del sector con otras actividades económicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Oviedo. Cerramos entonces esta primera ronda de preguntas sobre entorno de negocios del Grupo A. Ahora, Grupo B de precandidatos. Quiero que nos concentremos en un aspecto fundamental en esta discusión del segmento de entorno de negocios y es la seguridad jurídica. La pregunta es, ¿cuáles son las propuestas, los caminos, las estrategias que ustedes de ocupar la Alcaldía Mayor de Bogotá desarrollarían para que el empresariado que se encuentra hoy y los inversionistas que quieran venir a Bogotá, tanto de este sector como de otros sectores productivos, puedan tener la seguridad y la confianza de invertir en una ciudad como Bogotá? El turno para comenzar es de la concejal Rojas. Adelante. Pues a ver, yo no creo que la respuesta sea jurídica, ¿sí? Porque, digamos, creo que Bogotá tiene la arquitectura institucional suficiente para dar garantías de que aquí hay unas normas y se cumplen, ¿sí? Y hay unos procedimientos y se cumplen. A mí me gustaría que hubiera más participación ciudadana en esa arquitectura institucional, porque fortalece los proyectos. Lo viví con el cable aéreo de San Cristóbal, proyecto que me correspondió empezar. Lo iniciamos desde el día cero con la participación de la gente y hoy es el proyecto emblemático de esta ciudad. La gente ama ese cable, todas las intervenciones que hubo allí y es un espacio de oportunidades. Así me sueño yo los proyectos de la ciudad y así invito al sector a que los construyamos. Pero yo creo que se da seguridad si hay un plan, es lo que yo estoy invitando a que construyamos juntos y juntas. Soñémonos esa ciudad, ese futuro que debió haber sido hace 20 años, pero que ahora nos va a tocar construirlo en los próximos 20. Y ese futuro pasa por la construcción de proyectos claves de infraestructura que nos van a llevar al verdadero siglo XXI. Todos los accesos de Bogotá. Algunos proyectos están en preconstrucción, otros en factibilidad, en diseños, pero vamos a hacer los accesos de Bogotá. Bogotá no puede seguir teniendo trochas como la séptima entre la 183 y la 200 para entrar. Y no puede seguir teniendo, y se conectaría con el proyecto de accesos norte que ya está en preconstrucción, la ALO Sur para conectar la región, la calle 63 que está en factibilidad, la intersección de la 80 con la avenida Lisboa para resolver este lío de la 80, hay que conversar con Cota para el tema de los trancones del Coliseo Live, vamos a hacer esa infraestructura. Lo que les decía yo que está en esa primera etapa del plan, las líneas 1 y 2 del metro, los cables aéreos, los Regiotram. Eso creo que es lo que dará seguridad internamente en el sector, a la región, pero además en América Latina, para que Bogotá sea ese polo de inversión y que sea el generador de grandes proyectos en la región Cundinamarca y en la región latinoamericana. Gracias, concejal. Doctor Molano, su turno. Dale. La seguridad jurídica no se da con discursos. La mayor seguridad jurídica que puede tener Bogotá y que mande señales para inversionistas extranjeros y nacionales es cumplir el contrato del Metro de Bogotá. Es que imagínense ustedes un contrato que fue desarrollado por casi 13 billones de pesos que hoy por un capricho del presidente se incumpla. Cuando cumplió las condiciones, cuando surtió un trámite, cuando garantizó las vigencias futuras, cuando sacó un COMPES. ¿Qué le vamos a decir a cualquier contratista que quiere venir a hacer una obra en Bogotá? Que no, que el próximo alcalde, que el próximo presidente puede cambiar el contrato por capricho cuando cumple todas las condiciones técnicas. Lo que nos estamos jugando, aceptando o no, que se modifique el contrato del Metro de Bogotá, no es solo una obra que se demorará 10 años más y 15 billones de pesos más, sino romper toda la tradición jurídica y la estabilidad jurídica de una ciudad que ha sido responsable. Si eso se cumple, todo inversionista privado o público seguirá invirtiendo en Bogotá. Y en segundo término, en términos de negocios también, seguridad. Hoy Bogotá vive en una espiral y en un caos de violencia, destrucción y de miedo. No puede haber seguridad jurídica si no hay seguridad para quien hace la inversión. No puede haber seguridad si no hay trabajadores que tengan la posibilidad de salir a trabajar. En Bogotá estamos hoy totalmente entregados a las manos de los criminales que atracan, que roban. Por eso la primera seguridad que tenemos que garantizar es la de la vida, para desmantelar esas bandas que se están tomando el Transmilenio, acosando a las mujeres, robando los celulares, quitándole las bicicletas a sus trabajadores en las ciclorrutas. Esa seguridad la tenemos que garantizar. Esa espiral de violencia requiere que se tome una decisión de fondo para salir a capturar, judicializar y llevar a la cárcel a esos criminales que hoy tienen azotados a la ciudad, con decisión,
con carácter, que lleven y se queden allá. Eso da las mejores seguridades. Que el que hace lo bien Doctor puede Morán. seguir en la ciudad, que el que hace lo correcto se va para la calle, lo incorrecto se va para la Se calle. agotó el tiempo, gracias. Doctor Lara. Muy bien, pues es que sin seguridad jurídica no hay inversión, es como sin aire, sin oxígeno no hay vida, es así de sencillo. Miren, yo necesito mucha inversión en Bogotá, porque si me invierten en Bogotá hay actividad. Por ejemplo, ustedes construyen, ustedes sin capital y sin inversión no construyen. Si ustedes construyen, me generan empleo, generan felicidad en las familias, consumo, a mí me pagan impuestos y yo hago obras. Es así de sencillo. Recientemente leía en el diario Financial Times, por ejemplo, que el fondo Mubadala, el fondo más grande del mundo, eso es solamente un poquito más pequeño que Aramco, la compañía petrolera saudí, estaba aumentando considerablemente sus inversiones en finca raíz, en real estate, en la próxima bonanza de petrodólares que llega ahorita con la subida de los precios a partir de este semestre. Es decir, las ciudades en sí son objeto de inversión. Pero entonces llegan los fondos, tienen el dinero, necesitan colocar, ya están muy activos en Medellín con el GEA. Yo necesito que me inviertan en finca raíz, ¿pero qué necesito? Pues por Dios, adecuar suelos. Para que haya construcción, llegue ese dinero, es decir, necesito muchos PEIs aquí en Bogotá. De lo contrario, ustedes no construyen y ustedes no construyen, no me generan empleo. Es así de sencillo. Seguridad jurídica para el turismo. Turismo solo representa 2 puntos del PIB de Bogotá, mientras que ustedes representan 20. Hay ciudades que no eran muy atractivas para el turismo hace 20 años. Hoy Madrid es más atractivo que Barcelona. ¿Por qué? Por su oferta gastronómica, por su oferta de vida nocturna, y en eso en Bogotá es vibrante. ¿Pero qué necesito? Seguridad. Todas las zonas de actividad, de rumba, voy a ejercer una gran seguridad. Drones aéreos, patrullas aéreas, pero seguridad privada, apoyando, yo mismo me voy a emplear en esa tarea. Y por supuesto, pues el turismo es un hecho regional. Tenemos los páramos más hermosos del mundo, pero necesito infraestructura para entrar y salir de Bogotá. Y por último, el aeropuerto. El aeropuerto, por Dios. Hay que sacar a Catam, porque el día en que el aeropuerto de Bogotá deje de concentrar el 60% de los vuelos internacionales, perdemos nuestra competitividad. Gracias. Muchas gracias, el tiempo se agotó. Muy bien, cerramos entonces con la intervención del doctor Lara, nuestro segmento planeado sobre entorno de negocios y inversión. Y tenemos una última actividad de paleta, por llamarlo de alguna manera, de sí y no, antes de dar por finalizado este conversatorio. Y gracias al público también por estar y por acompañarnos en este rato. Muy bien, listos las paletas, precandidatos, muy bien, ya saben la metodología. Siguiente pregunta de sí y no. Como alcalde o alcaldesa de la ciudad de Bogotá, ¿estaría a favor de la construcción de la ALO para mejorar la movilidad? La que falta. La ALO Norte. Un momento, precandidatos, un momento. Un momento, por favor. Estas son preguntas de sí y no. ¿Ok? Entonces, yo sé. Sí, pero la norte. Hay dos, exactamente. Vamos a hacer la pregunta de la ALO Norte. Todas las ALO. Ok. Doctor Molano, ¿puede girar su...? Gracias. Doctor Molano, sí. Concejal Rojas, no. Doctor Lara, sí. Lucía Bastidas, sí. Concejal Bastidas, perdón. Concejal Carrillo, no. Concejal Rivera, no. Y doctor Oviedo, no. ¿No haría la ALO Norte? No. Siguiente. ¿Estaría usted a favor de la sustracción de la reserva Thomas Van der Hamen? Ya pasó, ¿no? Bueno, ¿está usted de acuerdo, concejal? ¿No está de acuerdo, doctor Oviedo? Concejal Rivera, no. Concejal Carrillo, no. Concejal Bastidas, sí. Doctor Lara, no. Concejal Rojas, no. Y doctor Molano, no. Y la última, de sí y no. ¿Estaría usted a favor desde la Alcaldía de Bogotá en impulsar o hacer realidad el proyecto de Regiotram del Norte?
Sí y no. Concejal Carrillo, sí o no. Doctor Oviedo, sí. Doctor Oviedo, sí. Concejal Rivera, sí. Concejal Carrillo, sí. Concejal Bastida, sí. Doctor Lara, sí. Concejal Rojas, sí. Y doctor Molano, sí. Con este ejercicio de paleta, damos entonces por finalizado nuestro conversatorio hoy en Camacol, Bogotá, Cundinamarca. Soy Francisco Miranda, director de portafolio. Gracias, precandidatos, por su disciplina. Es de los pocos debates en que he terminado a tiempo. Gracias, público, por su disciplina y su cumplimiento de las reglas. Gracias a Edwin Chiribí. Gracias a Guillermo Herrera por confiar en portafolio y en Francisco Miranda para la moderación de este debate. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Muchas gracias. Buena tarde.